porque si entendemos la teología, podemos entender la religión. Y de hecho tendríamos que decir que para entender la teología tendríamos que estudiar filosofía. Entonces, es como decir, antes de ser un deportista tienes que ser un atleta. Bueno, antes de poder ser católico tendríamos que ser... sin más, voy a hacer una oración muy breve y luego empezamos directamente con nuestro tema de este día viernes 6 de noviembre del 2020. Ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre bien y gozar de sus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues miren, para comenzar y para ponernos en contexto, ¿qué nos hace ser cristianos? Es una pregunta realmente fundamental y realmente importante, ¿no? No la quiero contestar, sino simplemente la quiero plantear como tal. Y hice esta encuesta, ya tiene un tiempo, esta encuesta la hice cuando estaba yo en el área de universitarios hace unos 16, 17 años más o menos, y preguntábamos, ¿no? ¿Qué actividades realizas durante el domingo? Y solamente el 18% comentaban el asistir a misa. Luego le preguntábamos, ¿no? Si había asistido al domingo pasado a misa, y bueno, solo el 29% había dicho que sí había asistido, ¿no? Esto fue una encuesta que hicimos en la calle. Luego preguntamos, ¿cada cuánto asiste a misa? Y más o menos un 28% decía que todos los domingos. Algunos nos decían que de vez en cuando. Solo un 2% nos marcaba que era de forma diaria. 3% nos decía que nunca. Y un 53% nos decía, pues, va variado, ¿no? ¿Y cuál fue el motivo, no? Algunos era por costumbre, por boda, por 15 años, por gusto, u otros. ¿Y qué tanta importancia cree que tiene asistir a misa? Fíjense lo que me parece fundamental de esta pregunta. Le preguntamos y nos dice que lo hagan cada 8 días, 28%, pero nos dice el 60% que es muy importante ir. Entonces, ahí es donde de pronto tenemos que ser coherentes. Lo que digo es también lo que hago. Pero bueno, pues tristemente como cristianos nos estamos enfrentando a parte de estas problemáticas, ¿ok? Este es un estudio que hizo el Pew Research Center. Este estudio lo pueden ustedes encontrar, está público en internet. Lo buscan tal cual como Pew, y ellos tienen un centro de estudio. Tristemente la información, la mayoría está en inglés. Y este estudio lo hicieron tantito antes de que viniera el Papa en 2014, y le preguntaban qué porcentaje había nacido católico. Y vean el tema en particular en Latinoamérica, en México. En México el 90% había nacido católico, pero solamente se había mantenido un 81%. Y nosotros no estamos tan mal. Vean el caso de Nicaragua, ¿no? Solamente la mitad de la población se declara católica. Todavía en México tenemos 8 de cada 10. E insisto, esto era en 2014. Habría que volver a ver los números como estamos actualmente. Bueno, esto nos tiene que venir a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra religión? ¿Ok? Déjenme les pongo para los que están aquí conectados y para los que lo van a ver después de este video. Y básicamente que ustedes dijeran es de todas estas preguntas, ¿cuántas podría yo contestar sin ningún problema? ¿Cuántas de estas preguntas yo me siento con la tranquilidad de decir las puedo contestar, las conozco, podría dar hasta una catequesis sobre estos temas de nuestra iglesia y me siento confiado? Me parece que uno de los problemas es que muchos de nosotros no tenemos los elementos suficientes para poder contestar a esas preguntas, y entonces es cuando como que no tiene consistencia nuestra fe, no tiene consistencia nuestra religión, porque le hacen falta estos conocimientos fundamentales de nuestra fe, que tristemente si no los conocemos, pues muy fácilmente cualquier cosa nos distrae e inmediatamente nos perdemos. Y es el caso, como lo vemos en la encuesta, donde un buen porcentaje de los cristianos, aunque creen que es importante ir a misa, no van, ¿no? Entonces, déjenme entramos directo a materia. ¿Qué entendemos por la palabra Dios? Aunque no lo crean, este es uno de los problemas fundamentales que tenemos al día de hoy. Tristemente, muy poca gente entiende lo que significa y a lo que nos referimos cuando hablamos de la palabra o cuando decimos quién es Dios, ¿ok? Déjenme empiezo por
por una pregunta muy sencilla. Tristemente no tenemos esta interacción que estaría padrísimo tener, pero bueno, estos medios digitales nos abren un montón de oportunidades para poder hablar de estos temas y que luego nos salgan más preguntas. Dentro de la plataforma pueden plantear sus preguntas, dentro de la herramienta que están ustedes viendo pueden ir poniendo sus preguntas para que no se les vayan quedando. Mientras les salgan, por favor pónganlas ahí. Entonces, la primera pregunta con la que quiero empezar es, ¿cuál es la doctrina más importante y además distintiva del cristianismo? La respuesta podríamos decir muchas, ¿no? El amor, bueno, el amor sí es, pero no es sí es la más distintiva, pero no es la más importante. La más importante es que Dios se hizo hombre, es decir, la encarnación. El verdadero Dios que se hace hombre. Y para entender este concepto es fundamental entender que Cristo no deja de ser Dios y no deja de ser hombre. Esto es un tema fundamental y ahorita van a ver por qué estos son fundamentales. Dios tomó para sí mismo una naturaleza humana, pero sin dejar su divinidad. ¿Qué dice esto de mí? Porque lo importante, claro, nuestra religión no solamente está basada en Dios, no, es este Dios que quiere lo mejor para mí. ¿Ok? ¿Qué significa entonces esto? Nos dice algo trascendental de nosotros mismos, que estamos destinados a encontrar nuestra más profunda identidad en Dios. Segunda cosa que nos dice el que Cristo, siendo todo Dios, se hizo todo hombre. Que Dios no compite con su creación. 3, que Dios puede convertirse en una criatura, puede entrar en una criatura y por lo tanto esto la iglesia lo confirmó en el Concilio de Calcedonia. Lo que dice el resumen del Concilio de Calcedonia, estoy hablando de un concilio en 30 segundos, dice: ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo. Fíjense la palabra, no dice más o menos, dice perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Es decir, no hay un 99.9, no, es 100% hombre y 100% Dios, ¿ok? Dios verdaderamente y él mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, de la misma sustancia, lo decimos en el credo, del Padre en cuanto a la divinidad y de la misma sustancia que nosotros en la humanidad, 100% y 100%. Dirá San Pablo en la carta a los Hebreos, semejante en todo a nosotros menos en el pecado. Y termina así el Concilio de Calcedonia, sin mezclarse, sin fundirse, ni confundirse. No hay una confusión, no hay una mezcla, no hay una fundición. Es 100% hombre y 100% Dios, sin que haya una combinación. ¿Ok? Voy a explicar esto un poquito más. Cuando se llega al Concilio de Calcedonia, había 3 opciones, 3 retos que venían un poco chocando. La primera era el monofisismo, es decir, hay una naturaleza en la persona de Cristo y es divina. Eso significa, en el monofisismo, Cristo es 100% divino, 0% humano. ¿Ok? Segunda idea que había de los que seguían al obispo Nestorio. 2 personas separadas en Cristo encarnado, una divina y otra humana. ¿Eso qué significa? Que es un super santo, pero no es 100% divino. Aquí diríamos que estamos hablando de un 50% divino, 50% humano. ¿Ok? Es como yo, puedo llevar mi humanidad a la plenitud, ¿no? Y puedo ser super santo, puedo ser un San Francisco de Asís, puedo ser un San Agustín, un Santo Tomás de Aquino, pero nunca voy a llegar a ser Dios. De eso hablaba Nestorio, ¿no? Jesucristo es el mayor de los santos, pero no es divino, ¿ok? Y después venía la que era la más común, que era la del obispo arriano, ¿ok? Y el arrianismo lo que decía tenía una influencia muy fuerte de los griegos. Jesús es la unión de un principio semidivino y de un principio semihumano, para que el logos, así empieza, acuérdense el Evangelio de San Juan, dice, al principio estaba el verbo, al principio estaba el logos, para que el logos entrara, la parte divina, entrar en la parte humana, tuvo que sacar de Jesucristo la mente y la voluntad. Y eso lo convertiría como en un titán, ¿no? Lo que los griegos ubicaban muy bien. Un dios que tenía una relación con una humana y entonces lo que nacía era semidivino, ¿no? Era una mezcla ahí rara entre Dios y hombre con superpoderes, pero no era Dios.
¿no? Era un titán o era como Hércules, como Aquiles, que no eran dioses. Entonces, esa idea en la cultura de aquella época era algo más o menos entendible. ¿Qué dice el Concilio de Calcedonia a estas tres opciones? ¿No? Dice no, no y no. Jesucristo es verdaderamente humano y verdaderamente divino. 100%, 100% humano y 100% divino. ¿Por qué esto es importante? Porque eso nos dice que el verdadero Dios que vemos en Cristo no compite con el ser humano. No es un ser por encima ni en contra de la creación, sino es en la creación. Y ahorita lo vamos a ver. Déjame lo explico. Para que un antílope pueda convertirse en un león, el león se lo tiene que comer. Para que yo un altar lo pueda convertir en ceniza, lo tengo que quemar. Es decir, en los seres finitos siempre son exclusivos y para que una cosa se convierta en la otra, lo tengo que hacer de una forma, ¿cómo? Lo tengo que destruir. No puedo conservar las dos. No, o conservo una o conservo la otra. Entonces, esto es súper, súper importante entenderlo desde el aspecto finito de las cosas. Si a alguien le gusta la física, conocerá el principio de exclusión de Pauli. No pueden dos objetos ocupar el mismo lugar en el mismo tiempo. Yo pongo el ejemplo. Si yo pongo mi puño en su cara en el mismo momento y en el mismo lugar, eso se llama un choque y les daría un golpe. Si yo pongo mi coche y el coche de otra persona en el mismo momento y en el mismo lugar, eso es un choque, es un duelo, ¡pum!, donde ¿qué va a ganar? El más fuerte. En el caso de Jesucristo no sucede eso. ¿Por qué? Porque aquí viene la parte fundamental que ustedes seguramente ya leyeron. Aquí dice dos palabras que son claves. Criatura, es decir, algo creado, y algo finito. Jesús ni es creado ni es finito. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cosas que yo digo y me encanta explicar. Hay que explicar esto muy bien para todos nuestros jóvenes, para todos nuestros adultos, para todos los que crecieron con esto. Esto que estoy poniendo aquí es fundamental. Dios no es un existente. Dios no existe. Dios es. Cuando algo existe, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Aquí tengo yo mis anteojos. Mis anteojos en algún momento no existieron y en algún momento van a dejar de existir. Dios existió siempre, existe hoy y existirá en el futuro siempre. Entonces, Dios no entra en el concepto finito de que algo exista. Dios no es un ser. Si fuera un ser, pero mejor que todos, pero solo un ser, no podría efectuar la creación. ¿Por qué? Porque sería una criatura que dos criaturas en el mismo momento, en el mismo lugar, no podrían estar. Pero veámoslo en Cristo. En Cristo está en el mismo momento y en el mismo lugar una esencia 100% divina y 100% humana. ¿Ok? Entonces, Dios no es un ser. Dios es, lo explica perfecto y bellísimo Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, es el ser mismo, ¿no? Y es más, lo vemos en el Antiguo Testamento, si alguien toma el libro del Éxodo, perdónenme, así se presenta Dios ante Moisés. Yo soy el que soy. Es decir, no me pongas en un tema de existencia, porque no me puedes definir en una existencia. Yo soy el que soy. Así se presenta Dios. Y Jesucristo es la imagen del Padre. ¿Ok? Santo Tomás de Aquino, ¿cómo define a Dios? Dios es, en latín, el en sumum, es decir, el ser supremo. Dios no es el en sumum, que eso sería la máxima creación. Dios es el ipsum esse subsistens. Explico esto. Es el acto subsistente de ser en sí mismo. Déjame explico esto en mí. Yo vivo de una forma porque mis padres se conocieron, porque hay oxígeno, porque hay gravedad, porque estoy tomando suficiente agua, suficientes líquidos, entonces estoy hidratado, porque el ambiente, la temperatura es agradable. Yo subsisto porque todas esas características existen. Dios no necesita de ninguna cosa, de ninguna característica, no es contingente de nada. Él no depende de nada. Nosotros que somos criaturas dependemos de un montón de circunstancias, ¿ok? ¿Qué decía San Anselmo para entrar en estas definiciones de qué es Dios? Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado.
Quédense con esa idea porque ahorita la vamos a reconstruir y deconstruir. ¿Ok? No es el ser supremo, ¿no? Diríamos, es como si yo les dijera, del 1 al 1000, ¿cuál es el número más grande? Pues es el 1000. ¿Ok? Eso sería el número superior. Pero lo que dice San Anselmo es que no podríamos ponerlo en términos de números porque tiene que ser algo que nada puede estar por encima de. ¿Ok? Déjame explico esto. Bajo la cultura de los dioses griegos, y lo podemos ocupar en cualquier otra cosa. Zeus, pónganle un número, vamos a ponerle un número aquí, le vamos a poner Zeus y valiera 1000, y el mundo, vamos a ponerle que valiera 1. Eso me da igual a 1001. Entonces, si Zeus más el mundo es más que Zeus, Zeus no es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, que es la definición de San Anselmo de Dios. ¿Dios más el mundo es más que Dios? No. No, Dios más el mundo no es mayor que Dios solo. Esa es la base de la teología cristiana, que Dios no está en contra de nosotros y que no hay nada superior a Él y que no compite con lo que nosotros entendemos, conocemos y sabemos. No compite, ¿ok? Dios no es un ser entre muchos, porque si no tendríamos esta teoría típica del Yeti, ¿no? ¿Existe el Yeti? Es que nadie ha visto al Yeti, es que no lo veo. No, porque tú estás buscando algo, una criatura, algo tangible. Eso no es Dios. Eso no es Dios. ¿Ok? Yo les diré, ¿existen pruebas de pie grande? Pues no sé, hay fotos, hay que está la pisada, que está, pero nadie lo ha visto. Podríamos llegar a caer en eso. Pero no, tenemos que elevar nuestra mente, y para eso ocupamos la razón, para sobre eso apalancarnos y encontrar la verdad. ¿Ok? Cuando Yuri Gagarin, el primer astronauta que salió de la Tierra, salió Nikita Khrushchev, que era el primer ministro, bueno, el presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, dijo, Gagarin voló al espacio, voló al cielo, pero no había ningún dios allá arriba. No, claro que no, porque eso es tangible, eso lo estás poniendo en el nivel del ser, y acuérdense que Dios no es un ser, Dios no existe, Dios es, ¿ok? Entonces, el ipsum esse no subsiste en sí mismo, no es una cosa del mundo. Dios no es de este mundo, pero Dios está en el mundo y todo lo que está en el mundo depende de la eficacia causal del ipsum esse. Es decir, todo existe porque Dios lo desea, porque Dios lo quiere. Tú hoy estás aquí porque Dios lo desea, porque Dios lo quiere. ¿Ok? Puedo poner en cantidad de ejemplos, pero podrías no estar aquí. Podría no existir la vida en el mundo, pero existe. Podemos dar N razones y la ciencia no está peleada. Por favor, no piensen que la ciencia está peleada con eso. Pero la primera causa, lo vamos a ver ahorita en la segunda parte, cuando hablemos sobre los principios de Santo Tomás, las vías de Santo Tomás, que haya una causa eficaz inicial, ese es Dios. Yo no puedo explicarme a mí mismo, no puedo explicar mi color. Yo no explico. Alguien de ustedes volteen a ver la cara y véase la barba, ¿no? Los hombres. O mujeres volteen a ver las uñas. ¿De verdad ustedes diseñaron la forma de sus dedos? ¿Ustedes diseñaron la forma de sus ojos, de su nariz, de su boca? Yo no lo diseñé. Alguien tuvo que haber diseñado eso. ¿Quién fue quien diseñó aquello? Alguien superior. Ese es Dios. ¿Ok? Fíjense la parte importante. Dios no es de este mundo, pero Dios está en el mundo. Esta preposición bellísima es con la que nosotros empezamos a asignarnos. Por eso decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos adentro de. Se puede meter y yo me puedo meter en sin afectarlo a él y sin afectarme a mí. Al contrario, mejorándome, llevándome a mi plenitud. Si fuera una criatura, no podría hacer ese tema de la encarnación, no podría meterse en. Para que yo pueda poner el agua en mí, ¿qué tengo que hacer? La tengo que tragar. Para que yo pueda comer una vaca, me la tengo que comer. Entonces, entre seres finitos, vuelvo a explicar esto, la única forma en la que yo puedo introducir algo en mí es si lo destruyo. Todo el proceso de digestión que empieza desde la boca es una destrucción del alimento. Bueno, en el caso de Dios no pasa eso. Él puede entrar en mí
y no lo destruyo, y Él no me destruye, sino me lleva a plenitud. El verdadero Dios no es el en sumum, es el ipsum esse subsistens. Subsiste en sí mismo, ¿ok? Esa es la base del humanismo cristiano. El Dios que permite al ser, incluso cuando se acerca a Él. Piénsenlo en una criatura muy grande, piensen en el sistema solar, la Tierra. Si la Tierra se acercara al Sol, que es un ser superior, es una creación superior a todo lo demás que conocemos en la Tierra, ¿qué pasaría? Nos quemaríamos. Pero en el caso de Dios, siendo lo más grande que existe, se puede acercar a mí y no me destruye. Al contrario, entre más me acerco a Dios, más me permite a mí llegar a mi mayor humanidad. El ipsum esse no es una amenaza, sino es la razón misma para la prosperidad de la humanidad. Los dioses, si uno ve alguna película tipo Duelo de Titanes o cualquier películas de las culturas milenarias, cuando entraban a la tierra, ¿qué hacían? ¡Pum! Destruían algo. Pero Dios, de las primeras veces que lo vemos entrando, lo vemos en el Éxodo. ¿Y qué vemos en Éxodo? Que hay una zarza ardiendo, pero lo dice clarito el Éxodo, pero no se consumía. Así es Dios. Puede entrar en ti e incendiarte sin consumirte. Al contrario, dándote plenitud, dándote luz, dándote toda tu mayor capacidad. Entonces, ese es el primer principio. Con eso terminó esta primera parte. Cuando Dios lo dejas entrar y dejas que irrumpa en tu vida, te hace más luminoso, te hace más radiante y te hace más hermoso. Entonces, ya entendimos que ese concepto tal vez que teníamos de Dios equivocado, tenemos que cambiarlo. Saquémoslo de la estructura de criatura. Pongámoslo en un tema del ipsum esse subsistens. ¿Ok? Bien. ¿Cómo son los caminos para encontrar a Dios? ¿No? Lo explica bellísimo el mismo Santo Tomás. Y además, esta es una razón muy importante más para aquellos que trabajan con jóvenes o trabajan con personas que de pronto tal vez no tienen una formación tan grande y entonces entra esto. ¿Cómo le explico a esta persona? Le hablo de Dios sin ocupar la Biblia o sin ocupar la revelación divina. Ok. Santo Tomás de Aquino descubrió o describió lo que llamó en latín la quinque vie, ¿no? O las 5 vías. Estas 5 vías no están basadas en cosas extraordinarias, sino en cosas ordinarias. Nada de este mundo contiene en sí mismo la razón propia de su existencia. Piénsalo en uno mismo, voltéense a ver, ¿cómo me puedo explicar mi propia vida sin mis papás? ¿Cómo puedo explicarme, para los que sean químicos, mi propia vida sin el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? ¿Cómo puedo explicar mi propia vida sin que mis padres me hayan cuidado de pequeño? ¿Cómo puedo explicarme? No, en mí mismo no encuentro las respuestas. Tengo que empezar a buscarlas y nuevamente voy un paso atrás. Y ese paso atrás no se explica a sí mismo solo. Tengo que ir un paso atrás. Ahorita vamos a ver una de esas vías, la que explica Santo Tomás. Las cosas son, pero no tienen que ser, ¿no? Yo tengo aquí mi Biblia, ya medio rotita, pero no tendría que ser, más yo la podría destruir en este momento. Es decir, no tiene una explicación en sí misma la Biblia, a menos que yo la cuide, a menos que yo le dé sentido. Por lo tanto, esas cosas debieron ser causadas. Alguien tuvo que imprimir las hojas en esta Biblia, encuadernar esta Biblia, alguien tuvo que crearme a mí, alguien tuvo que crear este mueble que está aquí al lado mío, alguien tuvo que crear todo esto. Ok, y entonces normalmente puedo llegar, claro, mira Juan Carlos, esta madera de aquí salió de un árbol. Ok, ¿y ese árbol de dónde salió? De una semilla. Ok, ¿y esa semilla de dónde salió? ¿No? Esa es parte de la filosofía básica griega, que es vete con las preguntas al menos 5 hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo buscar cosas causadas hasta el infinito. Debemos de llegar a una realidad cuya misma naturaleza, lo único que es ser. No hay una explicación ya previa a él. Él es, y ese es Dios, ¿ok? A eso es a lo que llamamos Dios, ¿ok? Entonces, déjenme digo, ¿por qué Santo Tomás ocupa la palabra vía o en lugar de ratio? ¿Por qué no dice las 5 razones para demostrar a Dios? Porque Santo Tomás dice que es un camino, no es un argumento, no es una razón, sino es un camino, es una vía. No busca demostrar
a Dios, busca un camino para encontrar a Dios. Déjame explico eso. Es como si yo le trato de explicar a un ciego con argumentos el color rojo. Imposible. No hay forma. La única forma de encontrar a Dios, ¿cómo es? Viviéndolo. Entonces, por eso Santo Tomás no le llamó las 5 ratio, sino las 5 vías. ¿Ok? Entonces, si podemos explicar a Dios con una serie de premisas, ese no es Dios. ¿Por qué? Porque sería finito, porque sería limitable, no sería omnipotente, no sería omnisapiente. Yo lo que te doy son pistas. Yo lo que hoy día, de hecho, lo que vamos a trabajar son pistas, son vías, son algunos caminos. Sobre racionalizar a Dios siempre es peligroso. Por eso, y me enfoco cada vez que hablo de esto, hablo de la encíclica de Juan Pablo II, donde habla fe y razón. Y dice, la fe y la razón son 2 alas que me llevan a ver la verdad, a encontrar la verdad. No dice la fe por encima de la razón por encima de la fe. No, las marca como 2 alas. Entonces, ten cuidado cuando estés sobre racionalizando a Dios. Cuidado, porque te vas a poder perder. Viceversa, cuando hay un tema de fe y la gente te pregunta, bueno, pero explícame de dónde, cuál es el fundamento. Sé que no me puedes explicar la fe que está aquí arriba, pero explícame el fundamento que está abajo. Si no lo puedes explicar, es porque te falta la razón. Entonces, tanto razón como fe son fundamentales para el cristiano, fundamentales. ¿Ok? Bien. ¿Qué decía San Agustín? Si lo comprendes, no es Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. No intentemos pasarlo todo por la mente, porque lo vamos a perder. ¿Ok? Explico la primera vía. La primera vía de Santo Tomás es la del motor inmóvil. En este mundo hay movimiento. Vean, estoy moviendo mi mano, hay un movimiento. ¿Ok? Todo lo que se mueve, ¿quién lo está moviendo? O ya no tengo que hacer conciencia, pero mi cerebro le está mandando una señal. ¿A quién? A mis nervios, para que muevan a los músculos y esté yo haciendo mi movimiento de mano. Ok, entonces, este movimiento algo lo produce. Muy bien. ¿Quién me movió a mí? Mover ya no de movimiento, sino ¿quién le dio la chispa de vida? Pues mi papá y mi mamá. Ok, ¿quién les dio chispa? ¿Quién les dio movimiento a ellos? Pues mis abuelos. ¿Quién le dio chispa a mis abuelos? Pues mis tatarabuelos. Y así mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Y así podría yo hacia atrás y hacia atrás, atrás. Pero no puedo ir al infinito. No puedo ir al infinito. Sin usar la Biblia, pues, ok, hubo unos primeros creados, ¿no? Hubo un primer hombre. ¿Quién hizo eso? Bueno, es que primero de eso nos podríamos ir y alguien podría ocupar el Big Bang. No me da tiempo de platicar, pero nada más para que ustedes lo sepan, el Big Bang lo describió, porque no es que lo descubrió, lo describió un sacerdote agustino. Para que se den cuenta, la teoría del Big Bang es nuestra, es de nuestra religión. Tendríamos que gritarlo y publicarlo. Es parte de nosotros. ¿Ok? Entonces, habría que admitir que hay algo que mueve sin ser movido. Nada lo mueve. Ese primer motor es Dios. El primer motor tiene que estar inmóvil, ya que en caso contrario sería movido por otro y entonces no es el primer motor. El primer motor es aquel que no necesita moverse. Ese es Dios. ¿Okay? Ese motor inmóvil llamado Dios solo podría pensar y amar las cosas diferentes a Él en cuanto las ve dentro de su esencia divina. Por eso podemos encontrar a Dios en todo lo creado. Porque Él ha puesto en su tema de darle vida, de darle acción, ha dejado una parte de su divinidad en todo eso. Por eso yo puedo ver un paisaje y encontrar a Dios. Por eso puedo platicar con algunos de ustedes y encontrar a Dios. Porque Dios dejó pistas, señales ahí. En ese primer motor que es Él, fue dejando sus pistas en todo lo creado. Por lo tanto, tengo que llegar a aquel primer motor que nadie mueve. Y ese es Dios. Segunda vía de Santo Tomás, la causa eficiente. Encuentro en las cosas sensibles, ¿no? Sensibles, es decir, que las puedo tocar por los 5 sentidos, que hay un orden de causas eficientes. No es posible que algo sea causa de sí mismo. Yo no dije que me salga un 6º dedo, ¿no? Y ahorita me pongo a pensar otro dedo, y lo genero. No, por lo que no puede una cosa oponerse a sí misma. Es imposible ir hacia atrás en que algo haya causado otra cosa. Entonces, es necesario que exista una causa eficiente primera, una causa que no es causada, que no es efecto de nada. Esa causa primera que causó todo, que generó todo, muy parecida al del primer motor, eso es Dios, ¿no?
La causa eficiente es esta realidad exterior que explica el paso de la potencia al acto. ¿Qué significa esto? Los que hayan estudiado física, ¿no? Hay una energía potencial. Potencialmente yo tengo la capacidad de levantar este vaso, ¿no? Yo lo puedo hacer así y lo estoy levantando. Pero mientras no lo estoy levantando, solamente en mi mano está la potencialidad de levantarlo, ¿ok? Dios pasa de la simple potencia al acto, sacando a la materia de su inercia. Acuérdense de esto, a cada acción corresponde una reacción de la misma intensidad y en sentido opuesto. ¿Quién fue el que dio ese primer impacto para que todo empezara? Lo que explica justamente la teoría del Big Bang. Dios hizo ese primer Big Bang, ¿ok? Entonces, esa es la causa eficiente. Tercera, la de la contingencia o de la dependencia. Hay ciertas cosas que tienen posibilidad de ser o de no ser. Yo podría no existir y no pasaría nada. La contingencia depende de lo necesario. ¿Qué sí es necesario? Bueno, yo podría decir, híjole, pues para vivir sí es necesario el oxígeno, sí es necesario el consumir agua, sí es ¿no? Entonces hay cosas de las cuales yo soy contingente de otras cosas. En la serie de seres contingentes que tienen su causa en algo necesario, no puedo ir al infinito, ¿no? El oxígeno también requiere de ciertas características. Si no hubiera la suficiente gravedad y no hubiera una capa que cubre la Tierra, el oxígeno, ¿qué pasaría? Se evaporaría y entonces no habría oxígeno. Entonces el oxígeno también tiene una dependencia, también es contingente de la gravedad, también es contingente de la protección que tiene la Tierra, ¿ok? Entonces, Jedi y Jaime nos preguntan que cuál fue la causa eficiente del mal. Vamos a llegar ahí, Jedi y Jaime. Nada más denme unas 40 minutos y vamos a llegar ahí. Por eso pedí para esta plática hora 30, hora 40. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto. Entonces, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo, ¿ok? Que no sea contingente de nada. La contingencia, entonces, es el no contingente, ese es Dios, ¿ok? Sigo insisto, por cuestión de tiempo para poder terminar y llegar a esta muy buena pregunta que nos hizo Jedi y Jaime, ¿no? Porque es clave y es fundamental, es más, es uno de los temas con los cuales nos pueden atacar más fuerte, el tema del mal. Cuarta vía de Santo Tomás, los grados de perfección. Hay en las cosas algo que es bueno, más o menos, pero en las calificaciones, alguien se saca 0 y hay alguien que se saca 10, ¿ok? Entonces, hay algo que normalmente yo digo, bueno, pues eso es más o menos bueno. Esto es, ¿no? Alguien prueba un platillo y dice, esto está muy bueno. Véanlo hasta en el agua. Yo digo, esta agua está muy buena. Estoy diciendo que está mejor que otra agua, ¿ok? Entonces, más o menos es el sentido según se acercan a lo mejor, ¿no? Hay muchas veces que yo digo, está buenísima, pero he probado una mejor, ¿ok? Entonces lo estoy acomodando. Vean cómo tenemos grados en los valores. Probablemente alguien dice, no, a mí mi grado más alto es Dios y después mi familia. Y alguien puede decir, no, primero está Dios y después mi trabajo. Tenemos grados, el ser humano calcula en grados. Qué tan importante, qué tan grande, qué tan bueno. Los que han estudiado el idioma inglés se ocupa el most, the most, el más, ¿ok? Entonces, en la serie de participantes y participados no se puede proceder al infinito. Hay algo que es absolutamente perfecto, por lo cual medimos todo lo demás. Eso perfecto, eso es Dios, ¿no? Eso que decimos, wow, esto está espectacular, pero dura unos segundos. Bueno, esto va a ser el cielo. Imagínense cuando alguien dice, esto es la mejor emoción del mundo. Bueno, imagínense que el cielo va a ser esa emoción, la mejor emoción del mundo, pero que dure todo el tiempo, toda la eternidad. Eso es, bueno, unas características que tendrá el cielo, ¿no? Y por último, el último de las vías de Santo Tomás es del ser inteligente y del gobierno del mundo, ¿ok? Vemos que hay cosas que no tienen conocimiento, ¿no? Este libro, la Biblia, claramente, pero en sí no tiene conocimiento, es más, es inmóvil, ¿no? Yo lo tengo que mover. Como son los cuerpos naturales, un árbol, el pasto, pero tienen un fin. Tiene un fin, el pasto tiene un fin, el árbol tiene un fin, la Biblia tiene un fin, el cielo tiene un fin, las nubes tienen un fin, aunque no tengan conocimiento de su fin. Esto se puede comprobar con la observación, como siempre, o a menudo obran igual para conseguir lo mejor. Un árbol por naturaleza va a buscar ¿qué? Ir hacia arriba, buscando ¿qué? El sol. El pasto va a buscar crecer, ¿no? Una enredadera va a buscar extenderse. El mar va a intentar invadir la tierra. Esa
Esa es la forma en la cual fue creado, ¿ok? ¿De dónde se deduce que para alcanzar su objetivo no obran al azar, sino intencionadamente? ¿Por qué yo planto una semilla de manzana y alguien de ustedes dice, híjole, ¿saldrá una pera? ¿Saldrá un durazno? ¿Saldrá una guayaba? No, no. Si yo siembro papa, sé que va a salir papa. ¿Cómo? ¿Cómo es que sé que eso va a pasar? Bueno, porque hay una inteligencia detrás y hay un orden detrás. Si yo agarro una pistola y les disparo, los va a matar, ¿no? Entonces, las cosas que no tienen conocimiento no tienden al fin sin ser dirigidas por alguien que sí tiene conocimiento e inteligencia, como la flecha al arquero. Alguien tuvo que apuntar esa flecha. Por lo tanto, hay alguien inteligente por el que todas las cosas son dirigidas hacia un fin. A esto le llamamos Dios. ¿Ok? Ahora, entrando en temas filosóficos y teológicos, Karl Rahner y Bernard Lonergan decían, hay un dinamismo en la mente. Ya terminamos 5 días de Santo Tomás. Ahora expliquemos un poco de cómo puedo demostrar a Dios de otra forma. En el dinamismo de la mente. La mente asimila el mundo a través de los 5 sentidos, ¿no? O a través de la vista, o a través del oído, de la boca, de la nariz, del tacto, ¿no? Y los mantiene en la imaginación. Yo no estoy, ¿no? Ahorita no estoy frente a Yedi y a Jaime, pero cuando me escribieron aquí en las preguntas y respuestas, yo fui a mi imaginación y los imaginé sentados frente a su computadora viendo esta presentación. Mi cerebro tiene esa capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué termina sucediendo? Bueno, después me hago preguntas sin descanso. Constantemente mi cerebro está preguntándose, ¿no? Tenemos un intelecto en acción. Le llaman ellos en latín el intellectus agens. Hay un intelecto en acción que se está moviendo. Y Lonergan dice que hay 2 tipos de vacío, que el ser humano tenemos 2 tipos de vacío. El vacío de una caja, ¿no? Yo tengo una caja y pongo esa caja y está vacía y la puedo llenar. O el vacío del estómago. Y entonces el vacío, la caja la puedo llenar de porquerías, o la puedo llenar de oro, o la puedo, pero hay un vacío como el del estómago, que lo que busca es alimento. Nuestro cerebro tiene un vacío parecido al del estómago. Sabe lo que quiere, ¿no? La mente al comienzo de la vida, yo tengo un bebé de 1 año, está vacía como un estómago, no como una caja. Él sabe lo que busca. Busca el cariño de sus papás, busca aprender, por eso se mete cosas a la boca, porque así quiere aprender, ¿no? Está buscando aprender constantemente. Vean un niño, constantemente su intelecto está buscando aprender más. ¿No? Todavía no empieza a hablar, pero le falta muy poquito. ¿Ok? Entonces, el intellectual agent, nuestro agente intelectual que está siempre buscando, nuestra mente constantemente se pregunta, ¿qué es eso? Véanlo, no sé si les ha tocado tal vez un niño, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y eso por qué? ¿Para qué? El niño tiene este intellectus agens aún más vivo. Nosotros los cristianos tendríamos que tener el intellectus agens súper vivo. Ponemos definiciones, con eso se queda tranquila nuestra mente. Es como si yo dijera, híjole, me voy a ir a esquiar. No saben qué cosa tan padre. La sensación del aire es muy bonita y ver la nieve. Alguien que es inquieto dice, yo quiero lo mismo. Yo quiero probar eso. Imagínense que yo les invitara a un lugar, a un restaurante. A mí me encanta la cerveza. Y les dijera, híjole, esta cerveza tiene un lúpulo muy especial, tiene un sabor medio agrio, pero muy bueno. Y ustedes se quedarían nada más como decir, qué interesante. No. La naturaleza humana es, ¿me dejas probarla? Quiero más, quiero conocer más sabores, quiero conocer cosas distintas, ¿no? Entonces, seguimos preguntándonos, probando e investigando cuántos tipos de cerveza hay, por qué es el color, cuántos grados de alcohol tiene, cuál es el IBU que maneja, de dónde está hecha, qué método se ocupó para hacerla. Es el fundamento de la metafísica de Aristóteles. ¿Cuál es la naturaleza del ser? ¿Qué hace que una cosa sea una cosa existente? ¿Cómo llegó esta Biblia aquí? Pues mira, yo ya ubico que existen las imprentas, y entonces ubico que existe un tipo de letra específico, y entonces puedo explicar las cosas, ¿ok? Entonces, tenemos que tener un intellectum agens de niño, que nos preguntamos y nos cuestionamos todo. De forma natural los niños preguntan, ¿no? Y muchas veces tristemente le decimos al niño, ya no preguntes cosas, mocoso, ¿no? Explican muy bien estos filósofos, teólogos, explicaba previamente, el quid sit. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
¿no? Véanlo en los niños. ¿Y eso por qué? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y para qué es eso? Lonergan, bajo ese concepto del estómago vacío, dice, por naturaleza buscamos ser santos. Acabamos de pasar el domingo pasado la festividad de todos los santos y claramente en el Evangelio hablamos de las beatitudes o de las bienaventuranzas, o en una traducción todavía más bella, de la forma del camino para la felicidad. Mi mente constantemente está buscando esa forma de ser santo, de ser perfecto, de ser feliz. Por naturaleza, esa mente está hecha para el conocimiento del ipsum esse, de algo superior, de algo trascendental, ¿no? Si alguien de ustedes ve el triángulo, la pirámide de Maslow, la trascendencia es una necesidad humana. Buscamos la trascendencia y no la encontramos en nada terrenal, ¿ok? Ranner se refiere a esto como el sagrado misterio. Dios nos ha dejado un misterio sagrado en nuestra propia mente, inquieta, buscando, ¿no? Ahora, yo como papá quiero que mi hijo camine. Dios pone en cada pensamiento y en cada reflexión una semilla para que nos lo encontremos, para que tengamos este encuentro, como decía Juan Pablo II, este encuentro personal con Cristo resucitado. Al final del camino amarillo, no es como el caso del mago de Oz, que nos vamos a abrir la cortina y vamos a encontrar a un mago que nos está engañando. No, no, no. Al final del camino, de esas preguntas, de ese estarnos preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Al final de ese camino está Dios. Entonces, no dejemos de preguntarnos. Lo que la mente descubre al final de la búsqueda, eso es Dios. Porque además, el final de la búsqueda es el día que nos muramos, ¿no? Claro, en el camino voy encontrando ciertas características de Dios que yo siempre le digo a mi esposa, ¿no? Cuando de pronto me cae en la mente alguna idea, de pronto así de, me explota la mente, porque es una idea tan grande que hay veces que de verdad me duele la cabeza, que yo digo, wow, cuando estoy leyendo ahora la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, y hay ideas que Santo Tomás las explica tan fácil que uno de pronto dice, wow, esto es Dios y estoy viendo un pedacito de lo que es. Entonces, Rane y Lonergan concluyen que en cada acto particular del conocimiento de la existencia de Dios, lo estoy co-conociendo implícitamente. Es decir, el propio proceso de pensar en encontrarlo es ya encontrarlo, ¿no? Estoy encontrando pistas de Dios en el propio camino amarillo. Es decir, caminando hacia encontrarlo, lo voy descubriendo. Entonces, me debo de cuestionar cualquier cosa o cualquier circunstancia la existencia de Dios. Es implícitamente co-conocido, porque la trayectoria de la mente es hacia Dios. La mente sabe qué quiere. Hay veces que ni siquiera nosotros estamos conscientes, pero mi mente, igual que mi estómago, si yo a ustedes les digo, ¿no? Para los que les guste la carne, oye, tengo aquí el plato de carne y tengo aquí un platito de verduras. Híjole, mi estómago sabe y inmediatamente dice, no, yo quiero la carne, yo quiero el bistec. Entonces, cuando lleno mi mente de cosas que no nos satisfacen, lo único que terminas haciendo es me siento insatisfecho. Entonces, la trayectoria de mi mente está hecha para buscar a Dios. Si seguimos el instinto con el que Dios creó nuestra mente hasta el final, vamos a encontrar a Dios. Pero entendemos que constantemente cuestionarnos, ¿esto cómo? ¿Esto para qué? ¿De dónde viene esto? Entonces, tanto Santo Tomás como Rane y Lonergan concluyen, Dios, lo que San Anselmo dice, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado. ¿Ok? Déjenme llegamos a una tercera fase y vamos muy bien en tiempo, que es entender las características de Dios. ¿Por qué? Porque si no entendemos las características de Dios, tendremos una imagen transcriversada o negativa de Dios, y eso sería un grave error. Tenemos que encontrar a ese Dios en qué características tiene. ¿Qué características tiene? Ya entendimos que Dios existe y ya entendimos que por las vías de Santo Tomás y lo que Rone y Lonergan nos explicaron, que hay que Dios existe y que hay ciertas características y que hay ciertos caminos para encontrar a Dios sin tener que ocupar la Biblia o sin tener que ocupar el magisterio de la iglesia. ¿Ok? Entonces, este intelecto, esta capacidad de mi mente, me dice, pero ¿cómo es? ¿No? Diría José Luis Perales para los que ya tengan cierta edad. ¿Y cómo es él? ¿No? Nos preguntamos. El ser humano constantemente se va a preguntar ¿y cómo es?
¿Y qué características tiene? ¿Y qué más? ¿No? Entonces, esto es bien válido, esto es bien importante. ¿Cómo es? ¿Cómo es Dios? ¿Qué características me puedes platicar de él? ¿No? Entonces, empecemos diciendo que es simultáneamente aquello que no se puede poseer y al mismo tiempo de lo cual no podemos escondernos, ¿no? No lo puedo agarrar, vean, de nuevo, repito, ¿no? Cualquier niño, no, ya mi hijo ya se durmió, pues no lo traería aquí como ejemplo, ¿no? Si yo le pongo algo, yo le pongo la Biblia o le pongo, miren, muy seguido le pongo mi cruz, ¿no? Mi crucifijo se lo pongo. El niño inmediatamente, ¿qué quiere hacer? Me encanta, aparte de mi hijo, todavía es más, ¿no? Inmediatamente los lentes los ve y le hace, lo quiero agarrar. El ser humano de naturaleza quiere poseer las cosas. Bueno, empecemos por entender que a Dios no lo puedes poseer, pero al mismo tiempo no te puedes esconder de él. Lo va a explicar San Agustín en unos segundos, una frase bellísima. Por consiguiente, si no lo puedo poseer, es algo trascendente y eminente, ¿no? Es ajeno, pero al mismo tiempo es omnipresente. Es libre, pero al mismo tiempo siempre está ahí, es fiel, ¿no? Me encanta estas ideas, ¿no? Es blanco y al mismo tiempo es negro. Para el que haya estudiado física cuántica, ahí se entiende muchísimo de cómo es Dios. Puede ser al mismo tiempo totalmente ausente y totalmente cercano. Véanlo en cualquier vida de los santos. Los santos, los más grandes, hay momentos, lo que dice San Juan de la Cruz, donde tienen esa noche oscura. ¿Por qué? Porque sienten una lejanía enorme de Dios, no lo sienten tan presente, pero saben perfectamente que Dios está ahí. La mente no tiene de pronto la capacidad y entonces tenemos que no quedarnos en la razón, sino elevarlo al grado de la fe. ¿Ok? Más mi intellectus agens, mi parte frontal de mi cerebro, busca más. ¿Qué atributos tiene este ipsum esse? No me quedo, no, porque si yo les dijera nada más, me dijese que ahorita ya terminaba. Bueno, pues sí, terminamos. Si Dios es trascendente y eminente, es ajeno y omnipresente, es libre y fiel. Esperaría que nadie de ustedes se quedara como un, qué padre. No. Tenemos que seguirnos. Bueno, a ver, pero cuéntame más, dime más, ¿no? El logos sobre el teos. Ahora explico esto. Son principios en griego y en latín que son importantes. ¿Qué es más importante? ¿Darles nombre a Dios o que Dios le dé sentido a todo? ¿Ok? Esto es importantísimo, porque el ser humano por naturaleza le busca poner características a Dios para poderlo agarrar, para poderlo decir, este es mío, ¿no? Y ahí estamos en un error. En el Islam, Dios tiene 99 nombres, ¿no? Dar nombres a Dios es una preocupación teológica, no de un encuentro con Dios, no de un verbo, ¿no? Por eso San Juan empieza, ¿no? Al principio estaba el verbo y el verbo era Dios. Nada más, sí, al principio estaba la acción y la acción era Dios. No está teniendo que darle características mucho más grandes. Siempre tenemos ese riesgo de tratarlo ¿no? De darle a alguno que tal vez hasta le diga chuchito por ahí a Jesús o le pongas aguas, porque le estaría tratando de decir, cuando le pongo un nombre a algo, ya le pongo características y siento que lo controlo, ¿no? Con lo que el ejemplo que yo ponía hace unos minutos. Yo veo en mi imaginación a Yedi y a Jaime e inmediatamente siento que controlo esa imagen, porque además es como tenemos confianza. Yo controlo cierta imagen, lo explico, esto es un tema de la naturaleza humana. El neocórtex humano, nuestro neocórtex fue el que hizo que evolucionáramos mucho más que otros animales. El neocórtex muchas veces lo que hace es predecir ciertas cosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo del neocórtex, cómo funciona. Seguro alguno de ustedes ha tomado de pronto una mochila, un portafolio, lo levanta pensando que está lleno y cuando lo levanta está vacío y se le va el brazo muy rápido. ¿Por qué pasa eso? Porque su neocórtex, la parte frontal de su cerebro, calculó que estaba lleno. Eso nos ayuda y nos simplifica muchísimas cosas. Cuando yo llego y abro una puerta, inmediatamente que la siento caliente, la haría para atrás. Mi cerebro precalcula muchas cosas, eso involucra un tema de reflejos, pero además de precálculo, si eso está caliente, lo más probable es que detrás de esa puerta haya un incendio. Entonces, el problema de tratar de identificar a Dios con ciertas características sería que mi neocórtex me va a engañar. Me va a engañar. ¿Por qué? Porque hay cosas que no va a poderse explicar el puro neocórtex en este tema de tratar de siempre decir, esto es lo que sigue, esto es lo que sigue, esto es lo que sigue. Véanlo, ¿no? Muchos de nosotros ya leemos, empezamos a leer una palabra rápida
y leemos las primeras 4 o 5 letras, ¿y qué hace nuestro cerebro inmediatamente? Ya no lee las siguientes letras. ¿Por qué? Porque induce que lo que sigue ya lo conoce. ¿Ok? Entonces, yo soy Juan Carlos Carrillo, lo que significa que no soy nadie más. No soy, déjenme agarro aquí el nombre de algunos de ustedes. Eso significa que no soy Rosalinda de Región Tlalnepantla, no soy Saraí Rosas, no soy Viridiana de Tlane, no soy Yedin y Jaime, no soy Mario Citlali, no soy Janet, no soy Jordi, ¿no? No soy Hildegarda de Tlane, no soy Gina, no soy Gaby Valdés, ¿no? No soy nadie de ellos. O sea, el ponerme mi nombre significa que solo yo soy Juan Carlos Carrillo. ¿Ok? Bien, ¿eso a qué me lleva? Entonces, por lo tanto, darle nombres a Dios, al ipsum esse, es complicado. ¿Por qué? Porque acuérdense, Dios está en todo y en todos. Entonces, no le podría dar como que ciertas características tan fácil. Por eso los nombres de Dios deben de guardar cierta tensión, ¿no? En ese tema de que es libre y es fiel, de que es omnipresente, pero al mismo tiempo lejano, ¿ok? Para que no se tenga dominio de uno sobre el otro, ¿ok? Veámoslo en la Biblia. En el libro del Génesis, en la historia de Adán y Eva, según esa historia, nuestro problema es la tendencia que tenemos a atrapar, a ser como Dios. Quiero tener lo mismo que Dios, ¿ok? Quiero controlar a Dios. ¿Y qué dice San Agustín? Si lo comprendes, no es Dios. Si crees que entiendes a Dios, yo les diría, ese es un instante en el cual uno tiene que entrar en una ascética, ¿no? Comentaba el lunes pasado que mi mamá me regaló recién este libro, que es el libro más importante tal vez de la ascética, que es La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Es el momento en el cual me debo de salir, debo de decirle a mi razón, no te elimino, nada más es, hoy día no necesito tanto la razón, necesito mucho más la contemplación probablemente, necesito probablemente más la acción, necesito probablemente más la reflexión, no la razón per se. Hay que tener mucho cuidado de no caer en eso. Por eso se tratan de esconder de Dios. Por eso Adán y Eva, en el momento en el cual pecan, se tratan de esconder de él. ¿Ok? Dios no puede ser controlado y no nos podemos esconder de él. Ya vieron esas dos características. Son fundamentales, parecerían muy sencillas, pero son fundamentales. No lo puedo controlar, pero tampoco me puedo esconder de él. ¿Ok? San Agustín, esta frase, créanme, es para hacer una oración, ¿no? No lo voy a leer en latín porque mi latín no es perfecto. Tu Señor, eres lo más interior de lo más íntimo mío. O sea, en lo más profundo, en lo que yo ni conozco, vuelvo al ejemplo cuántico, en lo subnuclear, ahí está Dios. Pero también está en lo más superior y más supremo. Entonces, como que uno voltea y dice, ¿cómo? Si puede ser tan pequeñito y tan íntimo, pero al mismo tiempo puede ser tan grande y enorme, ¿sí? Ese es Dios. Ese es Dios. Tan pequeño que si lo quisiera agarrar, no les ha pasado, ¿no? Cuando hay algo muy pequeñito que no lo puedo agarrar, se me va. Así. Pero al mismo tiempo es tan grande que no lo podrían ni abrazar porque es enorme, es tan grande que no lo puedo agarrar. Ese es Dios. ¿Ok? No puedo atrapar a Dios, pero no puedo esconderme de Dios. Mejor dicho, más que pero, o tampoco puedo. Si ustedes ven el tercer capítulo del Éxodo, que ya vimos que Moisés quería ver por qué el arbusto ardía, más no se consumía. Eso dice Moisés, le entra inmediatamente, ¿no? El cerebro, el neocórtex dice, dice así el texto del Génesis, vamos a ver por qué no arde, por qué no se está quemando el arbusto, por qué está con fuego pero no está consumiéndose. Es una visión puramente humana de lo divino, solamente la razón, un intento de atrapar a Dios, de hacerlo mío, ¿ok? Y por eso Dios le llama, solamente en la Biblia encontramos 6 o 7 casos donde Dios habla 2 veces por el nombre, ¿no? Se lo dice, por ejemplo, me encanta a María, ¿no? A María le dice María, María, ¿no? O sea, cuando están las hermanas ahí trabajando. Entonces, Moisés, le llama 2 veces, es como una llamada de atención importante. Este Dios conoce a Moisés, por eso le dice por su nombre. No te acerques más. ¿Qué significa? Tomen después de esta plática el libro de su Biblia y tomen este tercer capítulo del Éxodo. No intentes controlarme, le está diciendo Dios. Eso es el no te acerques más. Quítate las sandalias. Reconoce que esto es más grande que tú. Es el primer encuentro que tenemos de Dios con el hombre así, de tú a tú.
¿no? Porque Abraham, Isaac, Jacob tienen un encuentro con Dios, pero no dialogan. El primer diálogo que tenemos fuerte de Dios con el hombre es en Moisés, ¿ok? ¿Con qué zapatos me siento en control? Pues, con los zapatos de mi trabajo, con los zapatos de mi dinero, con los zapatos del cariño de mi familia. Pues Dios le está diciendo, quítate esos zapatos, porque eso te estorba para encontrarme, ¿ok? No estás a cargo aquí, amigo, ¿no? A ver, mijo, tú no controlas, tú no controlas, tú no me controlas, tú no controlas a Dios. Quítate la idea de querer controlarlo, ¿ok? ¿Qué tanto me conoce Dios? ¿Conoce a toda tu familia? ¿Conoce a toda tu descendencia? Se lo dice. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Eso te diría hoy Dios si hablaras con él. Yo soy el Dios de tus papás, yo soy el Dios de tus abuelos, soy el Dios de toda tu descendencia. Con esa intimidad, Moisés no le dice, ¿qué pasó, mano? No, no. ¿Qué hace inmediatamente Moisés cuando dice, me conoce? Inmediatamente cae rostro en tierra. Fíjense cómo es la misma actitud de los discípulos de Pedro, de Santiago y de Juan en la transfiguración. Cuando ven que es Dios, ¡pum! ¿No? Cualquiera de nosotros diría, te haces pipí de aquello tan grande y se cubren el rostro. El sacerdote, cuando es consagrado sacerdote, ¿en qué posición está? Justamente postrado, se pone sobre el piso porque reconoce que aquello es mucho más grande que él, ¿no? Dios es íntimo, no controlable. Siente tanta confianza Moisés, fíjense, aunque sabe y se cubre el rostro, le da confianza. ¿Ya ven? O sea, me da miedo y por eso me cubre el rostro, pero siento confianza. Esas son las características, ciertas características de Dios. Y se atreve a preguntarle, ¿cómo te llamas? Claro, ¿no? Saber el nombre de alguien, ¿qué me da? Control sobre él. Pregúntele a cualquier papá que esté aquí, a su hijo, ya sabe cómo gritarle cuando le va a llamar la atención, ¿no? Mi hija se llama María José y nunca le digo María José, le digo Maki de cariño. En el instante que hace algo, ella sabe que yo le estoy regañando cuando le grito, María José, ven para acá. Perfectamente sabe que le voy a llamar la atención. ¿Con eso qué hago? La controlo. Cuando tengo el nombre de alguien, lo controlo. Moisés, igual que nosotros, queremos controlar a Dios. Con mi nombre pueden buscarme en Google, en Facebook, en Twitter. Ustedes pueden poner mi nombre en cualquiera de estas redes y me encuentran. Pueden gritar mi nombre en la calle y voy a voltear. Vemos el agresivo deseo humano de controlar a Dios. ¿Y cómo le contesta Dios a Moisés? Bellísimo. Yo soy el que soy. En resumen, Dios le dice a Moisés, a ver, déjate cuestionarte eso y mejor vamos a lo importante, ¿no? Mientras que le ponemos a todo un nombre, Dios dice, yo soy el que soy, yo soy el ser que es, ¿ok? Ser Juan Carlos Carrillo me hace cristiano, católico, papá, esposo, predicador, empleado, etc. Ser Dios es ser, nada más, nada más. La esencia y la existencia de Dios coinciden, es decir, son lo mismo. Déjenme explico esto. Dios es lo que significa ser. Si no puedo controlarlo y no puedo esconderme, ¿qué hago ante Dios? Rendirme ante él. Entregarme en amor a Dios. No me queda de otra, porque no lo puedo hacer. Déjenme regreso solo un momento más para este concepto de la esencia y la existencia, porque esto es fundamental, no nos da tiempo hoy de platicar de esto, pero todo cuando hablamos de esencia y de existencia, esto es bien importante. Yo existo desde hace 42 años y en algún momento dejaré de existir, pero mi esencia, y por eso eso es importante, mi esencia no va a dejar de existir. Entonces, mi esencia y mi existencia coinciden por un tiempo limitado. La esencia y la existencia de Dios coinciden desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿ok? Entonces, abandonar mi deseo de controlarlo y de escaparme de él. Ese es el pecado original. Me intento esconder de Dios, lo intento controlar. Lo intento controlar, me intento escapar. Ese es el pecado original. Intentarlo controlar, intentar escaparme. Y aquellos que digan, pero es que esa fue la bronca de Adán y Eva, porque pues nosotros lo seguimos teniendo. Seguimos intentando escondernos de Dios y controlar a Dios. ¿Ok? Sin controlarlo, ¿cómo lo llamo? ¿Ok? Veamos algunas claves. Dios es simple. Santo Tomás en la Suma Teológica tiene todo un capítulo sobre la simplicidad de Dios. Es bellísimo. Su simplicidad está en la unión de la existencia y de la esencia. Estaba yo explicando esto
justamente antes. La esencia y la existencia son distintas en las cosas finitas. En mí es distinto que existo y mi esencia, ¿ok? Por eso es que Dios es perfecto. No hay límite en el ser de Dios. No hay algo que lo limite, nada lo limita, ¿ok? Mi existencia está muy delimitada. No puedo existir como jirafa, no puedo existir como delfín. Juan Carlos no existe como delfín, existo de forma particular con esta voz, con esta altura, con este cabello, con esta forma de dedos, con esta forma de mi nariz. Así es como yo existo, en una forma particular. Dios, ¿en qué forma particular existe? En todo y en todos. ¿Okay? Una restricción en su existencia. ¿Ok? Sé quién eres y te entiendo, aunque son frases comunes, limitan el verdadero conocimiento del otro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo explican esto muchos de los santos? Bueno, pues explican diciendo Dios es un lienzo blanco. Al entrar a conocer a Dios, no poseo más, sino que entro en una total blancura. No sé a dónde me dirijo, ¿no? Nosotros somos la generación del Waze. ¿Y qué pasa cuando no hay Waze? ¿Qué pasa cuando no hay Google Maps? ¿Qué pasa cuando mi teléfono no me dice por dónde tengo que ir? Me preocupo, me estreso. Pero ese es Dios. Véanlo. Ustedes le dijo a la Virgen María, mira, tú vas a ser la madre de Jesús y aquí está el plan. Mira, van a ser en Belén, va a estar medio feo. Luego te vas a ir a Egipto, un par de añitos. Pero luego regresas y te vas a Nazaret, ¿ok? Y luego ahí ponen un negocito de muebles, José y tú. Y luego, pues José se va a morir más o menos cuando Jesús tenga como unos 15, 16 años. Y te quedas tú solo con Jesús. Él también le va a seguir dando al negocio. Y luego, como a los 30 años de Jesús, se va a ir a una boda. Ahí tú le dices la frase, hagan lo que les diga. ¿El ángel dice eso el evangelio? ¿Que le dio todo el plan de todo lo que iba a pasar? No, no, así no funciona Dios. Dios te dice, ¿le entras? Y tú volteas y dices tú, va. Y no esperes, oye, Señor, pero solamente en esto. No. Dios voltea y dice, o me dices sí, o me dices no. Vean el Apocalipsis, ¿no? A los tibios los vomito. Como no eres ni frío ni caliente, te vomito de mi boca. ¿Ok? ¿Qué dice, no? Me encanta, YouTube dice, ¿no? Where the streets have no name, donde las calles no tienen nombre. Donde tenemos la noche oscura de San Juan de la Cruz, que dice, un lugar donde no me puedo entender. Es válido. Los mayores maestros, los mayores doctores en la iglesia, llega un momento en el cual el propio Santo Tomás de Aquino en sus últimos años dejó de escribir porque se da cuenta que sí, claro, nos ayudan, son vías, son caminos, pero al final es un tema de un encuentro, de una experiencia, ¿ok? Si estoy perdido y no sé a dónde voy, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Está bien, es válido. Señor, ¿tú me vas a dejar solo? No, ¿verdad? Nada más, veme guiando. No veo para dónde. Si alguien de ustedes ha visto, y me encanta, me fascina, las películas de Indiana Jones, porque aparte tienen muchísima referencia bíblica, en la de la última cruzada, les ponen varios retos, y uno de los retos es, de pronto tiene que cruzar un camino que no tiene puente y es un acantilado enorme. Y él da un paso, y cuando se da el paso, se forma el camino, ¿no? El salto de fe, si no me equivoco, así se llama el reto. Estás ahora perdido en el misterio de Dios. Hay que perderse en Dios para poderle encontrar ciertas características. Es como nadar, ¿no? Oye, es que no toco nada, no estoy sobre nada. No, exacto, no. Las primeras que te metes al agua, sientes el miedo, ¿no? Y vas así. Alguien de ustedes que haya patinado en hielo, ¿no? Las primeras veces uno va agarrado así del riel y va jalándose, ¿no? Y después te das cuenta, pues, que te vas a caer, sí, sí. Pero que Dios va al lado tuyo, que te va dando la mano, que va junto contigo. Entonces, ¿por qué es Dios infinito? Perdón, se me fue ahí una S. Porque no hay nada que lo delimite. Por eso no se puede definir, porque no tiene fin. No puede ser delimitado. Juan Carlos, si ustedes me vieran físicamente, tiene un límite físico. Va de aquí a acá. De aquí, no me ven los pies, pero hasta los pies. Tengo un límite, tengo un fin. Dios no lo tiene. Ni siquiera con la mayor abstracción posible lo puedo definir. Tengo ciertas características. Digo, Dios es muy grande.
pues no sé, inmediatamente me imagino como cuando uno va al mar y uno ve aquella inmensidad y uno dice, bueno, así no, no, no. Y es todavía millones de veces más grande. Veo el universo y digo, no manches, es enorme. Uno ve los viajes que ahora quieren planear a Marte y dice, no, bueno, la distancia aquí a Marte es muchísima. Bueno, eso todavía es finito porque lo puedo contar. Dios es infinito, ¿ok? Esto es grandioso para nosotros, ya que nos muestra que Dios es inexhaustivo, es decir, no me lo puedo acabar. Algo exhaustivo es, como yo aquí mi botella de agua, pues me queda esto y en algún momento me lo voy a acabar. A Dios no me lo acabo nunca, nunca. No me lo puedo acabar nunca, no hay forma que me lo acabe. Entonces, ¿cómo lo entendemos? ¿Ok? Te entiendo, te analizo, veo las causalidades, veo tus características esenciales, ya lo tengo. Nunca podría decir eso de Dios. Salgámonos de ahí. ¿Qué dice Santo Tomás de Aquino? Cuando llegue al cielo me daré cuenta por primera vez de qué tan incomprensible es Dios. Entonces, salgámonos de la razón. O sea, en este tercer bloque lo que quiero hablar con ustedes es salgámonos de la razón. No intentemos mediante la razón encontrar toda esa esencia de Dios. Por eso, insisto, San Juan Pablo II el Grande lo explicaba, la fe y la razón. En el cielo, ahí es donde vamos a vivir infinitamente la esencia infinita de Dios. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer es, claro, estudiarlo, conocerlo, por supuesto, llenarnos de esta base, pero también tiene que llegar un momento en el cual tengo que soltar. Muy bien que conozcas las vías de Santo Tomás, muy bien que leas filosofía, muy bien, claro, pero después tiene que llegar un momento en el cual tengo que decir ya, voy a irme de muertito en el mar de Dios, ¿ok? ¿Dios necesita del mundo? No. ¿Dios necesita de mí? No, no. ¿Eso es bueno? Sí, sí. Si Dios me ama sin necesitarme. Amar es querer, lo explica Santo Tomás, querer el bien del otro como el otro. ¿Puede venir con emociones? Sí, claro, pero no se queda como una sola emoción. El amor es un acto de la voluntad. Entonces, nuestra oración de acción de gracias no le añade nada a la grandeza de Dios, sino hace crecer en ti la gracia. Es otra característica de Dios. Por más que yo haga, no es que yo termine hoy y no termina nuestra plática en unas 40 minutos y yo termine y ya llegue y le diga a Dios, bueno, me debes tanto, ¿eh? Ya te di algo para que te hacía falta. ¿Creen que a Dios le hace falta que yo dé esta plática? Claro que no. Claro que no. No le hace falta nada. Otras características de Dios, no necesita nada de mí. Todo lo que me lo da por puritito amor. ¿Ok? Otra característica de Dios, es totalmente libre e inescrutable. ¿Quién es el jefe del ipsum esse? ¿Quién es el jefe de Dios? Muchas veces creo yo, ¿cuántas veces actuamos como si yo fuera el jefe de Dios? ¿No? Yo le digo, casi le exijo a Dios, Dios, necesito que me ayudes con esto. ¿Eres el jefe de Dios de verdad? ¿Quién le pone límites? ¿Quién le dice, no te pases, Dios? Nosotros como humanos siempre queremos hacer eso y Dios ha de dar unas atacadas de risa, ¿no? Alguien le ha dicho, no entiendo qué estás haciendo, Dios. Claro que lo hemos hecho. No entiendo, ¿no? Muy seguido no lo sabemos debido a la suprema libertad de Dios, ¿no? Dios, por lo mismo, debo de respetar su señorío. Eso es un tema espiritualmente muy profundo. No entiendo, no sé por dónde me estás llevando, pero sé que vamos juntos. Es una oración muy sencilla, pero así debería de ser. Tú eres completamente libre y no va a haber forma de que yo entienda muchas de las cosas que suceden en el momento. Hay algunas que uno entiende en el tiempo y hay otras que nunca entenderemos. Bueno, está bien. Es mejor aceptarlo y decirles, Señor, tú eres el Dios de mi vida, eres el Señor de mi casa, el Señor de mi vida, el Señor de mi cuerpo, el Señor de mi intelecto. Guíame por donde tú quieras. Si Dios quiere que yo esté completamente vivo, también lo debo de obedecer todo el tiempo. Es el Señor y lo único que quiere es lo mejor para nosotros. Como humanos nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo. ¿Cómo dices? ¿Cómo voy a perder el control? ¿Cómo? ¿Cómo voy a dejar yo que alguien controle mi vida? Porque estamos pensando que me puede engañar. Dios no te va a engañar. No te estoy diciendo que te va a pedir cosas sencillas, te puede pedir cosas muy complicadas, ¿no? Cuando obedezco a Dios, hallo mi más profundo ser. Voy a poner un ejemplo de nuevo con mi botella de agua. El fin último de esta botella de agua
tiene un filtro aquí, filtra el agua y darme de beber. Cuando yo bebo de esta botella, la botella está cumpliendo con el fin último con el que fue creada. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, cumplimos con el fin último con el que fuimos creados. Podemos ser ocupados y utilizados para muchas cosas más, pero el fin último es obedecer la voluntad de Dios. Otra característica de Dios, Dios es impresionante. Hago yo las caras ante Dios que hace la gente ante Messi. No sé si han visto, hay un video que me encanta, ¿no? Que se ve a Messi haciendo ciertas jugadas y la gente se sorprende, o de Cristiano Ronaldo, cualquier deportista. El Señor es supremamente hermoso y sublime. De verdad, lo hago, ¿no? A mí me pasa muchas veces, estoy viendo algún deporte y veo una jugada y bueno, le aplaudo, ¿no? ¿Qué tan seguido llego y le aplaudo a Dios? Le digo, Señor, qué grande eres. Eres impresionante. Puedo ver esa belleza, puedo ver esa belleza en mi hijo, puedo ver esa belleza en mi esposa, puedo ver esa belleza en mi hija, puedo ver esa belleza en un atardecer. Y debería yo de aplaudirle y reconocerle, eres impresionante, impresionante, ¿no? Yo finalizo esta parte con una que ocupé el lunes pasado en la plática, el tema de la Capilla Sixtina. Hay muchas veces que vemos a Dios, insisto, desde el punto de vista funcional, y entonces funcionalmente eso es un edificio feo, cuadrado, con un estilo romántico que ya ni se ocupa, horrible, pero adentro, cuando me atrevo a ver a Dios por adentro, es cuando lo veo y lo veo impresionante. Y eso no es todo. Si solo habláramos de su simplicidad, de su infinitud, de su autosuficiencia, de su libertad, de que es inescrutible, etcétera, no sería un Dios íntimo y no sería un Dios mío. Repito las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Un encuentro personal con Cristo resucitado. No un encuentro general, un encuentro personal. Dios no quiere algo externo, no quiere unas generalidades. Busquemos ahora sus nombres íntimos, que no se escondan. Es omnipresente. Si voy a cualquier lugar de la tierra o del universo, ahí Dios me sostiene. Así dice el Salmo. Si voy a los confines de la tierra, incluso ahí me sostendría tu diestra. Detrás y delante, tú me rodeas, tu mano siempre está sobre mí. Por eso los salmos son bellísimos, porque explican esto, ¿no? Dejemos de escapar de Dios, dejemos de ser como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Intentó escaparse, intentó irse, se metió ahí a la ballena y ¿en qué acabó? ¿En qué acabó? ¿No? Pues nada, nada. La ballena lo regresó. Hay una cantidad de simbologías bellísimas en Jonás, ¿no? Otra característica, Dios no solamente es omnipresente, ¿no? También es omnisciente. Dios lo sabe todo, todo. Nuestros conocimientos son derivados y son pasivos con respecto a la realidad. Yo tengo que ver algo y sobre eso derivar ciertas características. Pero estoy ajeno, para que mi mente entienda algo, soy ajeno, ¿no? En el caso de las matemáticas, no es que yo posee el 2 y posee el otro 2 y entonces poseo el 4. No, no, soy pasivo. Hay un 2, hay un 4, hay un 2, hay un 2 y encuentro el 4, ¿no? Leemos 1000 libros y puedo asimilar el conocimiento. El conocimiento de Dios no es así. No es así. Las cosas, perdón, se me fue otra S, existen porque Dios las conoce, ¿no? Pues, y vean el texto igual, pues aún no está la palabra en mi lengua y yo aquí, Yahvé, tú la sabes toda. Pedro le dice lo mismo a Jesucristo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Lo que está buscando Dios no es que no sepa lo que hay en mi mente, no es lo que no sepa en mi boca, pero yo le explicaba hace rato a mi esposa, cuando nosotros verbalizamos las cosas es cuando se vuelven mucho más reales. Entonces, mi oración busca eso, ¿no? Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mismos salmos. Conocernos como nos conoce Dios es saber quiénes somos de verdad. Tercero, Dios es omnipotente. No significa que es Mr. Músculos, ¿no? Y es todo poder, ¿no? Y Dios es poderoso. Significa que su amor pesa sobre toda la realidad finita, su poderoso amor. Nada es imposible para Dios. No hace contradicciones. Está en todo y es en todo lo puedo ver. En todo lo puedo ver.
veo el sol, veo la luna y puedo ver ahí ciertas características de Dios, claro. Y aún así volteo y digo, este sol es una porquería, es una minimicez comparado con lo que es Dios, con todo el poder de Dios. No hay nada más potente que Dios. ¿Ok? Bien, llegamos al cuarto bloque. Y ahora sí, Jedi y Jaime, ahora sí voy a contestar la pregunta, ¿no? La pregunta que nos hacía Jedi y Jaime era, ¿qué fue la causa eficiente del mal? ¿Dios lo creó también? ¿No? Algo tuvo que haber creado, todo lo creado tuvo una causa eficiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿El mal y el pecado también es una creación de Dios? Vamos a platicar ahora de este tema, ¿no? Dios tiene providencia sobre el mundo. Una de las iglesias, la iglesia en la cual a mí me toca dar catequesis, digo, ahora en el tema de la pandemia no estoy yendo, pero se llama la divina providencia, ¿no? La providencia, la definición según la RAE, es la medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Vamos a verlo a fondo. Sin la providencia, todo sucedería al azar, ¿ok? O Dios, hay dos teorías. O Dios, si es providente, pero solo en cuanto, es una pregunta, solo en cuanto a los aspectos importantes, elevados, pero no se fija en los particulares, sería una pregunta. Santo Tomás de Aquino, ¿qué dice? Entonces, todo lo que es bueno en la creación viene de Dios. Tomen el libro del Génesis. Dice Dios, y creó y separó el mar de la tierra, y vio Dios que era bueno. Y separó el cielo del mar, y separó, y Dios vio que era bueno. Y cuando termina, es bellísimo, si alguien ha leído bien el Génesis. Cuando crea al hombre, dice, y vio que era muy bueno. ¿Ok? Vio Dios que era bueno, ¿no? Entonces, es en el capítulo primero del Génesis. Ahora, no solo es bueno lo creado, sino que está ordenado. No solo es bueno, sino ordenado. Todo tiene un propósito. Todo. ¿No? Uno podría voltear y decir, no, bájense a lo más mínimo. ¿Para qué existen no sé, las arañas? ¿Para qué existen hay un propósito? Tienen un propósito. Hay un diseño detrás perfecto. Hay un orden. Dios sabe cómo se deben de dirigir las cosas hacia su fin. No es simplemente un director general celestial, ¿no? Dice Santo Tomás, la providencia de Dios se extiende a los particulares. A que hoy tú estés aquí, ¿es parte de la providencia de Dios? Sí, sí, es parte del plan de Dios. Esto sucede porque Dios tiene una influencia en las causas que nos llevan a ser nosotros, ¿ok? ¿Qué influencia tiene Juan Carlos Carrillo en ustedes en este instante? Pues por minutos, por horas. Están ahorita forzados a estarme escuchando, pero en unos días, en unas horas, van a irse por otro camino y yo voy a tener influencia cero sobre ustedes. Yo no voy a tener ningún impacto causal sobre ustedes. La forma en la que los llegué a afectar es muy limitada. Es de horas, de minutos, de segundos. Es porque yo soy finito, ¿no? Pero el ipsum ese Dios, tiene una eficacia causal constante y completa, dice el libro de la sabiduría en las Sagradas Escrituras. La sabiduría de Dios ordena todas las cosas con delicadeza y se extiende con fuerza de un extremo a otro de la tierra. ¿Ok? No lo hace de forma invasiva ni intrusiva. No, yo no tengo un cablecito aquí que me jale Dios y me vaya llevando así como títere. No, no. Me invita tiernamente, dulcemente. ¿Ok? Delicadamente ordena todas las cosas. Seguro muchos de ustedes deben tener la experiencia de que Dios, uno deposita ciertas cosas en él y delicadamente Dios las va ordenando. En ese instante, todos somos componentes en el plan y acción providencial de Dios. Tuve la bendición de hace 2 años estar en San Petersburgo y estar frente a este cuadro, ¿no? De Rembrandt, que es el del hijo pródigo. Es una cosa, no les puedo mentir, lloré un buen rato frente a él porque había leído un par de libros sobre el cuadro, lo ocupaban en un retiro de Maús y pude estar frente al cuadro, ¿no? Bueno, Dios es como Rembrandt, ¿no? Mejor dicho, Rembrandt intentó ser como Dios en la pintura y hizo una cosa maravillosa en esta pintura. ¿Ustedes creen que Rembrandt dijo, bueno,
mira, la barba del hijo pródigo la voy a hacer así medio chuequita. No, no, claro que no. Nos fijamos en cada detalle. ¿Ustedes creen que J.K. Rowling, cuando escribió Harry Potter, dijo, bueno, estas cosas las voy a dejar a ver cómo suceden? O cuando George Lucas creó Star Wars, ¿creen que dijo, pues esto a ver si lo hago, a ver cómo sale? O Shakespeare cuando escribió alguna obra, o Cervantes, ¿creen que dijo, a ver cómo sale? No, no. El artista, ¿creen que Miguel Ángel cuando estaba esculpiendo el David o el Moisés, dijo, bueno, pues a ver si esto sale? No, no. Querían que cada detalle fuera una perfección. Querían ponerle cada capacidad ahí. ¿Existe algún detalle que el artista no defina? Ni siquiera los detalles más pequeños se van de la perspectiva del artista. Toda la complejidad de los personajes. No, si alguien ve, yo soy muy fan de Star Wars, cuando alguien ve la cantina de Star Wars en el episodio 4, la primera película de Star Wars, uno voltea y dice, ¿de verdad creó todos esos personajes? Sí, sí. Si alguien ve La Maravilla del Quijote, son más de 700 personajes los que Cervantes escribió en el Quijote. Toda esa complejidad, toda esa psique, el artista la quiere perfecta, ¿no? Se involucra directa y personalmente. Son su obra, son suyos, ¿no? Ahora, ¿sobre qué pinta Dios? Pensando en el cuadro de Rembrandt. ¿Sobre qué pinta Dios? Sobre todo el espacio y sobre todo el tiempo. ¿Es Dios indiferente a algo de su obra? No. Ahora, ¿existe la suerte de la casualidad? Por supuesto, hombre, claro. Existe en lo primario y en lo básico de lo finito, ¿no? O sea, si yo ahorita muevo mi brazo, ustedes no lo están viendo, pero muevo el brazo igual y tiro mi botella de agua. Hombre, eso no es que Dios se meta en esas particularidades porque eso es primario, eso es básico. Nunca diría, hace mucho calor en Villahermosa por el sol, por la latitud, por la humedad, por los ríos, por Dios. No, 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 porque eso sería poner a la latitud, al sol, a la humedad, a los ríos, a la misma dimensión de una creación con el creador. No puedo poner en la misma dimensión. Todas esas causas competidoras no compiten con Dios, ya que son causas condicionadas por el primer motor que es Dios. ¿Ok? Él es el responsable por el sol, él es el responsable por la latitud, él es el responsable por la humedad, sí. Pero una vez que ya lo creó, los deja más en ese tema de seres inmóviles que no tienen un pensamiento por sí mismo, los deja que surjan, ¿no? La causalidad de Dios no rivaliza con su propia creación, ¿no? Decía San Juan Pablo II, bellísimo, para la gente de fe no hay coincidencias, no existen. ¿Qué sí existen? ¿No? Déjenme lo llevo a un ámbito completamente personal. Esta es la foto de mi boda, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿no? Qué casualidad que nos encontramos. No, no, no son casualidades. No es casualidad, ¿no? Hay diosidencias. Ahora, fíjense la importancia de entender la providencia de Dios para poder entenderme yo, que Dios es providente en mí, pero yo puedo ser una providencia de Dios para alguien más, ¿ok? Los dos grandes regalos que Dios nos da, que están asociados con su providencia, son el tiempo y el espacio, el tiempo y el lugar. Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para poder servir a los demás, es un acto claro de la presencia de Dios entre nosotros. Yo se los digo, no hay un momento en el cual me sienta que Dios me acompaña más que cuando estoy haciendo algo como lo que estamos haciendo en este momento. Cuando les estoy hablando de lo que Dios me ha hablado a mí. Entonces, Dios me está usando hoy a mí y yo soy un medio de la providencia de Dios para ustedes, sí. ¡Qué bendición! ¿No? Porque el solo hecho de que pase el poder de Dios a través de mí para ustedes, a mí ya me deja, miren, así, inflado, ancho, grande, ¿no? Unir todas esas piezas en ese momento, en ese lugar, es una evidencia del cuidado providencial de Dios, ¿no? Qué bonito cuando alguien llega y te dice, ¿no? Y no nos quedemos en lo bonito, pero es algo muy agradable cuando te dicen, es que si no me hubieras dicho algo, eso en ese momento, probablemente no estaría aquí. Bueno, una historia muy rápida. Estaba en el NC de hace 2 años en Villahermosa y en un break se acerca una coordinadora de Guadalajara conmigo y me dice, oye, Juan Carlos, ¿te acuerdas de una plática que diste hace un par de años en Mérida, en el Encuentro Nacional de Juveniles? Y le dije, sí, no me encantó cómo salió. Me dice, no sabes de qué estás hablando. Y yo así de, bueno, pues,
¿Qué pasó? Dice, pues mira, un chico que fue a ese encuentro me había dicho que era la última vez que iba a un evento de FEP, que ya no quería seguir, pero dice que escuchó tu plática y después de esa plática, pues ahora es uno de los chicos que dirige a los juveniles. Yo podría voltear y decir, esa fue mi chamba, esa fue mi función, ese fui yo. No, gracias a Dios. Me usó a mí y ahí estaba la providencia de Dios. Ahí está la providencia de Dios. Se mete en los particulares. Hubo alguna palabra, hubo alguna cosa que dije, alguna cosa que hice, que tocó una fibra que Dios había puesto en esa persona. ¿Ok? Bien, ok. Ahora voy a contestar la pregunta por fin de Jedi Jaime. Si Dios existe, si Dios siempre es bondadoso, si Dios es omnisciente, si es todopoderoso, ¿cómo es que existe el mal? No me lo puedo explicar, ¿ok? Cualquier proveedor, cualquier pintor, cualquier artista excluiría cualquier defecto de su trabajo, ¿no? No dijo David, bueno, tiene una mancha, bueno, pues ni modo, pues sí. No, quería que el mármol estuviera perfecto. Si permito que haya muchos defectos en mis acciones, yo mismo me juzgo como una mala persona, ¿no? Cuando yo me saco puros 8 o puros 7, sí volteo y digo, uy, creo que sí podía haberlo hecho mejor, ¿ok? Pero hay muchos errores en la creación, entonces, ¿qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿No? De hecho, esto es uno de los primeros ataques que tenemos de los ateos y de los apóstatas. Por lo tanto, o Dios no es capaz de impedirlos y entonces no es omnipotente, o Dios no cuida de toda su creación. ¿Cómo lo explica San Agustín? San Agustín se cuestionó muchísimo esto casi toda su vida. Dice, ¿cómo puedo reconciliar a un Dios todopoderoso con todo el mal? Él era maniqueísta, ahorita voy a explicar el maniqueísmo, por muchos años. Entonces, él que decía, el maniqueísmo es este tema, poco como el yin y el yang, ¿no? Existe Dios todopoderoso y bueno, y existe otra fuerza que es el mal, igual de poderosa. Hay una guerra entre las dos fuerzas, ¿no? ¿Dónde vemos el maniqueísmo? ¿Quieren el mejor ejemplo? Ahí está. Y constantemente creo que son dos fuerzas casi equiparables. Todo Star Wars es eso, ¿no? El lado oscuro y la fuerza, ¿no? Y constantemente están peleando estas dos fuerzas casi como si fueran a ir vis a vis, ¿no? Además, nos hace mucho sentido el maniqueísmo, pero no es la verdadera solución. No parecería serla, porque sería como un tema de decir, híjole, lo más probable es que al final gane el mal, ¿no? Es la idea de Platón vía Cicerón, que decía, el mal no es una cosa, el mal es la prohibición del bien. Dios creó el bien, eso sí lo creó, pero después nos dejó en la libertad donde empezamos a usar mal el bien, ¿ok? La oscuridad es la falta de luz, el pecado es la falta de la gracia, ¿ok? Dios no está peleando con nadie, ¿ok? Entonces, el mal no es una cosa en sí misma. El mal es la falta del bien, la privación del bien. Bueno, y entonces aquí cualquiera, ojalá alguien se estuviera diciendo, bueno, ¿y por qué no es al revés? ¿Por qué no el mal es lo que sí existe y el bien simplemente es la privación del mal? ¿Ok? Déjenme lo construyo esto aún mejor. Me encantaría que alguien ahí en las preguntas y respuestas lo contestara eso. ¿Existe la total bondad, la bondad pura? Sí, sí existe, ¿no? Ese es Dios. Y aquí me encantaría que alguien se lo cuestione. ¿Existe la total maldad? Me encanta porque sé que muchos van a contestar que sí. Bueno, déjenme les digo, no, no existe la total maldad. El bien es metafísicamente fundamental. El mal solamente es la corrupción de ese bien, ¿ok? Y entonces alguien me diría, oye, ¿y el demonio? A ver, alguien ya me puso aquí algo, ¿no? Perfecto. Ya alguien contestó que no existe el completo mal. Correcto, no existe el completo mal. ¿Por qué? Porque aunque diríamos, oye, el demonio está a millones de años luz el demonio de ser totalmente o la maldad total. ¿Por qué? Por el simple hecho de que existe, es decir, fue creado. Todo lo creado tiene bondad. Todo. En el hecho de que el demonio tenga inteligencia, libertad y voluntad, eso lo hace que no es completamente malo. ¿Ok? No puede ser completamente malo. ¿Ok? Entonces, continuando, más en el caso del demonio, dicha bondad se ha corrompido. El demonio no está al nivel de competir con Dios. No hay forma, es otra criatura.
No lo puedo poner a competir con él. El demonio simplemente es un perro rabioso amarrado. Sí, claro, Dios lo tiene amarrado hasta cierto punto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hace Santo Tomás para contestar el problema del mal, tanto filosóficamente como teológicamente? ¿No? Primero, el principio filosófico de Dios. Si hay dos contrarios y uno es infinito, el otro desaparece. Voy a ponerles esto en un ejemplo. Si hubiera un calor infinito, ¿existiría el frío? No, no podría, porque hay un calor infinito. Dios es el bien infinito, pero Dios permite el mal en muchas ocasiones para obtener un mayor bien. Y en particular, voy a explicar ahora en unos segundos, para permitir el amor. ¿Ok? Déjame explico esto. Súper abstracto y para estudio, por favor, nadie vaya a explicar a alguien que vea de pronto, ¿no? Acaban de secuestrar a un familiar o se acaba de morir algún niño alguien, y alguien llegue con una explicación. Por favor, no vayan a hacer eso. Por favor, no. Esta es la parte de la razón. La parte de la fe es diferente. La parte de la experiencia es distinta. ¿Ok? Un médico puede decirle a una madre que perdió a su hijo en los términos fisiológicos de la razón de su muerte, ¿no? Y eso está bien, ¿ok? Dios permite el mal para obtener un mayor bien, ¿ok? Y la única forma de entender este principio sería ver y comprender todo el tiempo y todo el espacio. ¿Cómo podría decir esto no tiene sentido? No, no puedo decir eso porque eso sería como si yo tomara, voy a usar de nuevo un ejemplo de una película, si yo tomara un libro de Harry Potter y lo tomara en una escena en la cual va ganando el malo y nada más leyera ese renglón. Yo dijera, sí, ya ven, el mal es el que gana. No, espérate. Para que entienda, y alguien que haya leído todos los 7 libros de Harry Potter te diría, compadre, no lo has leído todo completo, leíste un pedacito. Entonces, decirle a Dios esto no tiene sentido, es como decirle, oye, yo ya vi todo lo que hay en la historia y este hecho no tiene ningún sentido. No puedo hacer eso, ¿ok? Entonces, la única forma sería con todo el conocimiento de la historia, que no lo tengo, ¿no? Cuando alguien ve esto, ¿alguien le hace sentido? ¿Alguien puede ver que dice, sí, claro, aquí está la fórmula de que no lo entienda? No significa que no tiene sentido. Probablemente no lo entiendes, pero eso no significa que no tenga sentido, ¿ok? Como cristianos, la respuesta cuando nos preguntan por qué permite Dios el mal tendría que ser no sé, porque si contesto permíteme explicarte, será decir yo me tuteo con Dios y Dios me explica por qué suceden las cosas. No, no lo sé, no sé, ¿no? Si lo supiera, tendría el conocimiento de todo el tiempo, de todo el espacio y eso solo lo tiene Dios, ¿ok? ¿Qué sí te puedo decir? Que el mal, el que más molesta, más que un desastre natural, es el mal moral, el mal uso de la libertad. ¿Ok? Dios, aquí viene una pregunta, Dios debería entonces de quitarnos la libertad. Si nos quitara la libertad y simplemente nos dijera, yo voy a decir qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, ¿no? Un poco, si alguien ha visto las películas de la Matrix, un poco eso, ¿no? Meternos en un huevito y desde ahí controlarlo. Y saber que en el momento en que te estés equivocando, a ver, te arreglo antes de que te equivoques, no te puedes equivocar. Pero Dios no puede hacer eso. Porque la forma en la que Dios nos salva es a través del amor. ¿Ok? Y el amor parte de la libertad. Fíjense, voy a poner este ejemplo que es muy fuerte. El mismo acto que lo consideramos el acto mayor de amor, le decimos hacer el amor, que sería el acto sexual, también cuando no tiene libertad le llamamos violación. Es el mismo acto, ¿eh? Pero no puede existir amor sin libertad. Por lo tanto, la libertad no puede ser abusada. Si Dios me quitara la libertad, me quitaría el amor. Entonces, Dios prefiere que exista el mal para poder amarnos. Fíjense lo fuerte que es, porque no podría amarnos si nos quitara la libertad. Permite el mal por querer amarnos aún más. Fuertísimo, muy fuerte. Esto nos tendría que llevar a caer de rodillas y decir, Dios, gracias por amarme de la forma en la que me amas. Gracias, porque permites todo esto. ¿Ok? Bien, vean esto. Dios permite el mal para obtener un mayor bien, nuestra salvación. ¿Ok? El mismo Jesús sufrió ese mal y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en la resurrección vemos la redención del sufrimiento en vida, ¿no? No estamos destinados a ese sufrimiento como el fin último. No.
Es más, por eso se sorprenden tanto los discípulos cuando voltean y dicen, wow, lo que creímos que era nuestro límite, que era la muerte, ya lo venció Jesús, ya no tenemos límite, ¿no? San Juan Pablo II en los últimos años cargaba la cruz justamente con ese sentido de decir, cargo mi cruz con el sentido de decir, esto sí tiene sentido. Tal vez no lo entienda, pero ese sufrimiento tiene sentido. Yo no les estoy diciendo que lo entiendan, yo no les puedo explicar, si alguno de ustedes tiene algún problema, no lo puedo explicar, pero sí les puedo decir que sí tiene sentido, que todo está bajo la providencia de Dios. Y entender esa providencia de Dios me hace entender un poquito más de Dios, hacerme uno más con Él, entrar en la dimensión divina, entrar en la economía divina. Déjenme llegamos al quinto bloque y creo que no nos dará tiempo de llegar hasta el sexto, pero al menos podremos hablar de esto. Otra de las características de Dios. Dios trino. ¿Ok? Bien. Una de las características que vemos de Dios, y lo pueden ver ustedes en la carta de San Juan, dice, Dios es amor. En muchas religiones y filosofías se procesa que Dios ama, ¿no? Pero el amor como un atributo o como una característica. Solo en el cristianismo se dice que Dios es amor, ¿ok? Eso significa que dentro de la unidad de Dios, ¿no? En nuestra típica cruz cristiana, hay alguien que ama, Dios Padre, alguien que es amado, el Hijo, y un producto del amor, que es el Espíritu Santo. Entonces, no podemos nosotros salirnos de esta visión de la Trinidad. Es más, para poder entender la Trinidad tengo que entender el concepto de que Dios es amor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nombre más usado para Dios en el Antiguo Testamento? El nombre de Yahvé. ¿Ok? Que significaba, así es como se escribiría Yahvé. ¿Ok? Ahora, San Buenaventura relaciona los nombres de Dios con el simbolismo del Arca de la Alianza. Dos ángeles que sus alas casi se tocan. Es bellísima la imagen del Arca de la Alianza. Casi se tocan sus alas. Vuelvo al ejemplo de las de Indiana Jones, si la ven, ahí sale el arca y es bellísima esa escena, ¿no? Porque expresa muy bien lo que además en el libro de los Reyes se narra muy bien sobre el arca, ¿no? ¿Cómo conjunto ese ipsum esse que vimos, el del Antiguo Testamento, el del Éxodo, de yo soy el que soy, con la primera carta de San Juan donde nos dice que Dios es amor? ¿Cómo junto esos dos conceptos? Esas son esas dos alas que no se alcanzan a tocar, pero van en la misma dirección, ¿ok? Van juntos. Dios no es algo, el amor no es algo que Dios haga. El amor, en muchas religiones es, no, pues Dios nos da el amor, ¿no? Nosotros decimos, es que yo hago el amor. No, no. El cristianismo dice, Dios no hace, Dios es. No es un producto, es Él mismo. Y en esa unidad hay una dinámica de amante, de amado y de amor compartido. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la base de la mismísima y misteriosa doctrina de la Trinidad. Un solo Dios, el Dios del amor. Absoluto, inmutable e infinito. Subsistente en una dinámica de tres personas. Y eso es lo que cada vez que vamos a misa y decimos el credo, decimos, ¿no? El credo decimos básicamente cuatro cosas. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia. Entonces, en esa primera parte que es la Trinidad, estamos hablando justamente de esto. Por eso es tan importante entender la Trinidad, porque nos habla justamente de lo que creemos. Ahora, volvemos al principio. En y por la encarnación entendemos esto. Jesús puede existir en un cuerpo humano sin chocar con su humanidad. Jesús por eso se refiere a sí mismo como alguien que fue enviado por su Padre. Lo mismo se puede decir de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Jeremías. Mas Jesús habla y actúa en la misma persona de Dios. Fíjense, esto lo encontramos en otras religiones, ¿no? A mí me encanta leer de pronto de otras religiones y yo lo veo, ¿no? El caso de Buda, Buda dice, yo encontré un camino. Yo encontré un camino, pero no soy yo el camino. Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús no tenía que decir, claro que le hablaba con el Padre antes de hacer un milagro, pero por su propia palabra las cosas suceden.
Es igual que el Dios de la creación, igual que en el Génesis. Dios decía que exista tal cosa y sucedía. ¿Qué tiene que hacer Jesús para que resucite Lázaro? Nada. Decir, Lázaro, sal fuera. Solo decirlo. Mis palabras no tienen esa efectividad. Jesús no habla como un profeta. Jesús habla como Dios porque es Dios. ¿Ok? Entonces, enviado como una figura divina, el Padre, y sin embargo, él mismo habla y actúa. Es el verbo, es la acción de Dios. ¿Ok? Por eso puede decir, hijo mío, tus pecados están perdonados. ¿Quién se cree Dios? ¿Quién se cree Jesús para hablar así? ¿Quién puede perdonar los pecados sino únicamente Dios? ¿Ok? Y entonces Jesús por eso tiene la capacidad de decir, han oído, pero yo les digo, ¿quién se cree Jesús para hablar en contra de la palabra de Dios? Pues es que Él es la palabra. Por eso el sacerdote besa el texto bíblico cada vez que termina de leer la lectura, y nosotros deberíamos hacer algo muy parecido cuando yo tomo mi Biblia, porque es la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? San Juan nos explicó al principio del Evangelio, ¿no? El verbo, la palabra, ese es Dios, Jesucristo. Entonces, la Torá era enseñada por los rabinos que venían desde Moisés, quien había recibido la Torá de Dios. Entonces, ¿pero qué decían? De Jesús habla con autoridad. Ese hombre hablaba con una autoridad divina. Y entonces el mismo Jesucristo puede decir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si yo ahorita les dijera, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Juan Carlos nunca pasarán, ¿cómo dirían ustedes? Ay, ya se pasó. Ahora sí ya se pasó Juan Carlos, ¿no? Pero Jesús no está a ese nivel, ¿no? No es un chiste, no es una broma. Cualquiera de ustedes se reirían si yo dijera algo así, ¿ok? ¿Quién puede decir palabras coherentes sino el mismo Hijo de Dios? El mismo Dios, el mismo verbo de Dios. Entonces, todos somos unos tontos por creerles a un charlatán, ¿no? Si alguien dice aquí hay algo mayor que el templo, que era Jesús, Jesús dice aquí yo soy mayor que el templo, más destruyen el templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. El templo era como la Torá, el templo era la morada, la casa de Yahvé sobre la tierra. No había nada más sagrado. Y viene este loco y dice que lo puede destruir. De un pueblo rascuacho de Nazaret nació en otro pueblo más rascuacho que se llama Belén. El único que puede decir eso es el mismo que está honrado en el templo, que es Dios. ¿Ok? Entonces, claro, cualquiera tendremos que decir, y a eso estamos llamados los cristianos. Prefiero que me llamen loco, chiflado, trastornado, blasfemo, pero creérmelo. A Jesús lo rechaza su propia gente, lo niegan sus amigos, su mejor amigo Pedro lo niega, ¿no? Lo crucifican los romanos, ¿no? Pero se levanta de entre los muertos. Y después de eso no llega con venganza. Yo siempre he pensado, ¿no? Jesús lo más fácil hubiera sido el día de la resurrección, se hubiera parado encima del templo de Jerusalén y le hubiera hecho así a Anás y a Caifás. A ver ustedes, 2 hijos de su fregada madre, ¿no? No que no. Mírenme. Pero no tiene venganza. Jesús no tiene ninguna venganza. Jesús tiene la paz y lo primero que desea es la paz a los que lo rechazaron, a los que lo negaron y a los que lo crucificaron. Ese es el Dios en el que creemos. Si Jesús no resucita, San Pablo lo dice, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, vana es todo lo que hacemos. En la resurrección, y vamos a terminar justamente con eso, se ratifica la afirmación de Jesús. Por eso, nosotros, los primeros cristianos entendieron, es quien dice ser. No hay una sola cosa que Jesús haya prometido que no se vaya a cumplir. No está chiflado, no está loco, no está transformado, no está trastornado, ni es un blasfemo. Es quien dice ser. Es el Hijo de Dios. Por lo que ahora yo tengo que entregarle mi vida, por lo que debo de ir a los confines de la tierra a hablar de él, proclamando su existencia. ¿Ok? Él es el Kyrios, ¿no? San Pablo no deja de decirnos en todos los textos, Jesús Kyrios, ¿qué significa Kyrios? ¿No? Se traduce como el Adonai, que así le llamaban a Yahvé, no decían los judíos Yahvé, sino decían Adonai, que es Señor, ¿no? Hoy lo traduciríamos como Señor. Jesús es aquel que es enviado por el Padre y es el divino por él mismo, ¿ok? ¿A dónde nos manda esa trayectoria? Esta foto que están viendo ustedes es de von Balthasar, es uno de los genios detrás del Concilio Vaticano II, un gran filósofo y teólogo. Y entonces él dice,
El Padre envió en una trayectoria descendente al Hijo, ¿no? ¿Ok? Y aunque existe en forma de Dios, Jesús no se estimó a ser Dios, sino, ni se aferró a eso, también lo explica bellísimamente en el Nuevo Testamento, sino que se despojó de su divinidad, no en quitársela, sino decir, no quiero que me traten como Dios, sino quiero que me traten como otro humano, tomando la forma de siervo, y se hace siervo, hasta el día de hoy se hace siervo para nosotros en la Eucaristía, ¿ok? Y ya en forma humana se humilló de nuevo, obedientemente hasta la muerte, y una muerte de cruz. En esa trayectoria que yo les decía, en descendente, abandona a Dios a la finitud de nuestra condición humana y a su sufrimiento y hasta la misma muerte, ¿ok? Ahora, ¿para qué? Para que después, cuando resucita, venía de aquí arriba, ¿se acuerdan? Venía de aquí y descendió. Claro, y se fue. ¿Y qué decimos? Descendió a los infiernos. Es decir, no solamente descendió a la humanidad, no solamente pasó por todo el dolor, por todas las circunstancias, por lo peor, por los golpes. No, 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 no. Todavía de ahí descendió a los infiernos. O sea, desde lo más alto se fue hasta lo más bajo para poder hacer que, como un efecto de unión. Ya fui hasta lo más profundo y ahora comprimo a todos en mi amor. El Padre envía a su Hijo en una misión de rescate porque aún lejanos del Padre, estamos cerca del Hijo en su dolor, en su pena, en su angustia. Desciende a lavarnos los pies, desciende para ofrecernos de comer y de beber, desciende para darnos su propio cuerpo y su propia sangre, desciende para asumir nuestros pecados en Getsemaní, desciende a ser aprendido, a ser golpeado, a ser juzgado, desciende a ser crucificado, a un sufrimiento físico y psicológico sin igual, desciende a la sensación de abandono, de abandono. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Desciende a la propia muerte. Y dice Chesterton, Dios se convierte por un momento en ateo para también comprender a los ateos, ¿no? ¿Qué tan bajo mandó Dios a su Hijo? Nunca, nunca lo pudo haber mandado más abajo. Nunca más puedo decir que Dios está lejos de mí, porque fue a lo más profundo, a lo más malo, a lo más golpeado, a lo más. Y ahí, como dijo San Agustín, está en lo más íntimo de mí, ¿no? Si es Trinidad, entonces, bueno, llegamos a la tercera imagen. ¿Dónde está el tercero? Ya vimos al ipsum esse, ya vimos al Hijo. Bueno, y entonces, ¿dónde queda ese tercero de la Trinidad? Bueno, al tercer día Jesús, por el poder del Espíritu Santo, resucita. Por el amor del Padre a su Hijo, que es el Espíritu Santo, resucita. ¿Qué es ese espíritu? Es el amor que conecta al Padre con el Hijo. En el amor del Padre hacia el Hijo, trae de nuevo el Hijo hacia sí. La resurrección no solamente es una anomalía física, no solamente es este tema físico, sino una gran manifestación del amor de Dios. Ahora el mundo entero está en ese descender de que decía Baltasar, ¡pum!, comprimió a que nadie quede fuera de la salvación. Todos estamos en esa salvación. En el regreso desde los infiernos hacia el Padre, por el amor del Espíritu Santo, todos quedamos ahí, todos quedamos atrapados. Por eso repito la palabra, por eso cuando nos persignamos decimos estamos atrapados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros estamos al centro de ese amor. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿No? Desde hoy, cada vez que recemos, ¿no? Tendríamos que decir, yo estoy en el amor, en ese amor tan grande del Padre que envía a su Hijo hasta el fondo y nos une por el Espíritu Santo. Qué profundidad y qué belleza poder entender eso. Déjenme paro ahí por un tema de tiempo. Podría yo seguirme todavía una hora más, pero hay cuestión de tiempo y me encantará cualquiera que tenga dudas, preguntas. Ya compartí por ahí en varias ocasiones, pero tengo un sitio que se llama catecismo.blog, ahí estoy compartiendo la liga, por si alguien quiere ahí poner dudas, preguntas, y nos quedan justo 10 minutos, voy a contestar algunas de las preguntas que está aquí. Entonces, ¿cuál es la causa eficiente del mal? Nosotros, Jedi. Para contestar tu pregunta, Jedi Jaime, nosotros, porque Dios nos creó a nosotros para el bien y nosotros nos hemos alejado de él, ¿no? Entonces, es él, síguele, está muy buena. Sí, perdón, pero mira, justo por cuestión de tiempo,
acordamos en que iban a ser únicamente 2 horas. Y ya no quisiera arrancar el siguiente tema porque no nos daría tiempo para acabarlo, para acabar en todo este tema fundamental de los temas teológicos para lo que tenemos que vivir hoy. Entonces, no sé si haya ahí dudas, preguntas, comentarios, traumas, casos, historias. Si los quieren postear aquí, si alguien después está viendo estos videos después de la presentación, pueden en el mismo sitio de A-Summit, ustedes pueden poner ahí sus dudas, comentarios, yo entraré y estaré contestándolos ahí mismo, o en el sitio que les comento de catecismo.blog, que es el que mantengo yo, ahí también tengo una parte de contacto, ahí también pueden plantearme alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Dice Jordia, gracias, ¿no? Encantado de compartir con ustedes, me encanta el poderlos compartir a ustedes esto. Acá, cualquier duda, pregunta, bueno, si alguien tiene, si no, me quedo aquí yo unos segundos más, pero un gusto el poder platicar con ustedes. Y si les parece, terminemos con una oración. Terminemos con una oración en la cual le demos gracias a Dios por la razón, le demos gracias a Dios por poder ver todos estos conceptos, todos estos conocimientos, pero pedirle que nos dé la fe, porque la razón nos da una vista, pero cuando me pongo los lentes de la fe, puedo ver muchísimo más allá, puedo ver mucho más el plan de Dios, puedo entender mucho más. Entonces, ahí donde estén, ahí como estamos, pongámonos en su presencia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos has dado un intelecto, nos has dado una capacidad, nos has dado una historia en la iglesia de muchísimos años de estudio, muchos fundamentos, muchas ideas, muchas razones. Pero Señor, nada de eso sirve, nada de eso es válido si no tenemos fe. Te pedimos que nos des la gracia de tener fe. Danos la capacidad de tener la experiencia de ti. Que no nos quedemos, Señor, atorados en la razón, en el conocimiento. Llévanos un grado más allá. Danos un empujoncito más, Señor. Danos el empujón de la fe. Nos encomendamos a ti, María Santísima, que entendiste que todo lo podías lograr con el sí al plan divino. Madre Santísima, muéstranos ese camino. Muéstranos el camino de decir constantemente, llévame como tú quieras, condúceme como tú quieras, hágase en mí según tu palabra. Con todo esto nos encomendamos a las oraciones de nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muy buenas noches, buenas tardes. Hasta luego.